Hola a todos, ¿cómo les va? Feliz viernes. Estamos así con un espíritu muy festivo. Se está yendo Horacio Mon al grito de ¡Jiji! En fin, Festejando, bueno, cosas que pasan. ¿Cómo les va? Bien, ¿Todo bien, bien? una semana intensa y una que se viene más intensa, ¿no? En esta etapa de elecciones ejecutivas bastante peculiar, ¿no? Bueno, no nos quejemos. Una super, no nos quejemos. una super semana se viene, ¿no? Una super semana. Yo me acuerdo, sé que lo dije varias veces, pero hace 4 años realmente acá se llegaron a festejar eventos que había y que de alguna manera sacaban del ostracismo a una Cámara que en elecciones ejecutivas suele funcionar poco y nada. Y bueno, tenemos una semana intensa. El lunes comisión, el martes sesión, un tema muy central como tiene que ver Pero no con está ganancias. convocado o sí está La convocada. sesión todavía no está convocada, pero sí está anunciada. Sí. Y se Públicamente. Bueno, ¿viste? Bueno, yo algo ella quiere aprendí. todo- Yo Sí. quiero que primero me di, porque después si no, ¿viste? Es que la Está bien convoquen. aclarado, está bien aclarado. Está bien aclarado, hay que ver porque puede no convocarse. Igual, por lo pronto está anunciada y esperamos, si el lunes convocaron una sesión, es que el martes, a la comisión, es que el martes están buscando la sesión, ¿no? Bueno, con temas que estaban incluidos y que después el tono político medio como que no habilitó que estuvieran incluidos y digo, bueno, vamos a hacer sesión, pero no con todos los temas que realmente hubiera querido el Frente de Todos. Por ejemplo, caso Aerolíneas Argentinas no va a quedar incluido. La sesión es por ganancias y por la ley MIPYME, que tuvo dictamen el último martes. Son esos dos temas, creo que se sumaría también la creación de universidades. Sí. Son cuestiones Cuidados, que no, por lo menos no escuché, No. escuché esos tres. ¿viste? Hay que esperar, hay Hay que esperar. Y me Y parece algún que sector que aportaría el quórum y el tema de ganancias, sobre todo, importante, pide algún proyecto menor de estas declaraciones que se votaron mucho en la Comisión de Relaciones Exteriores y que se vienen te aprobando en noto con la comisión. energía muy baja. No, estoy bien. Porque- Y es viernes. Varios aparte, días. algún O sea, sector. Ponele un Sí. toque de onda. La izquierda hermano, quiere que porque- se incluya en Ahí un está, proyecto era más fácil. a cambio, pero porque los otros también deben estar negociando algún proyecto menor para incluir. La izquierda va a dar quórum porque está a favor de la baja de ganancias para los trabajadores y también está a favor de la creación de universidades. Sí. Entonces la izquierda va a dar quórum, aún así no está garantizado el número, pero lo que sí uno escucha es que sí está garantizada es la decisión del oficialismo ir con esos temas y ver en tal caso quién apoya y quién no. Bueno, ¿no? espera, entonces, ganancias, el proyecto MIPYME, MIPYME y la creación de universidades, universidades. ¿qué más? No, yo sé de esos tres. No, por ahí puede incorporarse alguno más seguramente. Lo de la maquinaria agrícola, Yo sé de esos tres. Me parece que con el quórum ni siquiera garantizado no creo que tengan chance de incorporar demasiadas cosas. Yo estoy de acuerdo con Mauricio. Incluso Gracias, Che. no, incluso ganancias y universidades en un momento se mencionaba solamente. Y no MIPYME. Y no mi pibe, pero puede estar tranquilamente porque tiene dictamen y también es de los últimos proyectos que han ingresado y tampoco se cree que vaya a haber muchas más sesiones después de la próxima semana. pero MIPYME, por ejemplo, es un proyecto muy importante que distintas coaliciones van a acompañar. No Sí. se vio eso en comisión. El tema es si se pone... Bueno, tampoco se vio eso en ganancias. Y por eso no están garantizados los votos. Y Claro. sin embargo, había sido una propuesta de campaña de Cambiemos. Claro, bueno, Sí. pero está habiendo ese cambio de rumbo de parte de Cambiemos respecto a lo que fueron las propuestas de campaña y los proyectos que llegan, y eso hace que el quórum no esté garantizado. ¿Se viene la pulverización de Juntos por el Cambio resignificándose y creciendo Evolución Radical por un lado y por el otro otros espacios? Si no llegan a balotaje, sí. Si no llegan a balotaje, creo que es una historia terminada. Es una coalición que se creó para gobernar en 2015 y tuvo el mérito de mantenerse junta para hacer oposición. Ahora, si como oposición no logran ser la principal oposición a este gobierno, es lógico que estas diferencias que acá vemos y somos testigos deriven en una descomposición. Pero también se va a descomponer todo el sistema político en sí. Creo que cuando hay siempre pasa lo mismo, cuando hay un presidente habitual nuevo, que llama la atención, que es novedoso, como podía ser Milei, o cuando en este caso sería la otra chance que podría ser el presidente Sergio Massa, que está reconfigurando también lo que debe ser el oficialismo, el resto de la oposición también se reconfigura. Yo creo que algo de esto se empieza a vislumbrar. Ayer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Mario Negri, discurso mediante, se levantaron y se fueron, pero Evolución Radical se quedó, participó, dio su opinión. Sí, votaron en contra, digamos. Sí, pero Evolución Radical, aparte vienen diciendo desde que nacieron, ¿no? Que tienen sobre todas las cosas una mirada distinta desde lo económico. Sí, O sea, el el proyecto radicalismo de- en general
está marcando mucha diferencia. En el Senado esto se vio, Meli, con algunos episodios, votaron a favor, o sea, acordaron varios dictámenes, o uno en particular que todos recordamos, alquileres temporales, con el Frente de Todos, pese a que el PRO dijo que no. Acá también se vio, ahí el proyecto de universidades tiene el voto de Evolución Radical, el proyecto de programa estratégico de ciencia y tecnología tiene el voto de Facundo Manes y de Evolución Radical. O sea que el radicalismo está marcando las diferencias, me da la sensación dando a entender de que si hay un presidente que busca una alianza con Juntos por el Cambio, un presidente opositor, que no son ellos, no los van a encontrar. Bueno, creo que eso un poco empieza a pasarse. Marcos. Hablando de lo que vino pasando esta semana, de los proyectos que llegaron a la Cámara de Diputados, también hubo mucho anuncio de parte del Gobierno Nacional con temas que tienen su correlato aquí en la Cámara de Diputados y que han tenido, más allá de las medidas económicas, también debates aquí en la Cámara de Diputados. Vamos a hacer un repaso por lo que fue esta movida semana desde el Ejecutivo y las distintas medidas que ha presentado el ministro Sergio Massa, si les parece. La primera, obviamente, la más importante y la que nos va a dar, nos viene dando letra para hablar esta semana y nos va a dar nuevos capítulos la semana que viene, modificación del impuesto a las ganancias para trabajadores y jubilados, obviamente. Lo primero que conocimos es el anuncio del decreto que elevaba el mínimo a 1.770.000 pesos para que lo pagaran únicamente CEOs, gerentes y directores de empresas. Y lo que hace este decreto, anunciado y ya confirmado, es que solamente queden alcanzados por el impuesto a las ganancias 90.000 contribuyentes que representan el 0,88% del total de los empleos registrados del país. Esta medida fue anunciada el lunes. Exactamente, Marcos, parece lejos, pero fue esta semana. Parece vieja, fue esta semana con la presencia de sindicalistas, sí, porque fue una semana de muchas cosas. De muchas. Encima jugó Argentina el martes. Exacto. Y bueno, fue anunciada el lunes y derivó primero en un decreto, después en un proyecto de ley que encima después se debatió. Tenemos un decreto, como decimos, decreto, a las pocas horas el proyecto ya estaba ingresado en la Cámara de Diputados y ya tenía fecha de tratamiento en comisión. Ya pasó la comisión, que fue ayer día jueves, y ya tenemos fecha de la segunda reunión para dictamen de la eliminación, en este caso, del impuesto a la ganancia en la cuarta categoría, que creo que después vas a estar comentando esas, sí, en profundidad, si nos da el tiempo. Esa es la principal, si se quiere, medida anunciada por Sergio Massa, que ha cambiado un poco también la agenda política de la última semana y ha tomado centralidad el oficialismo después de varias semanas. La segunda, que también es de relieve, es de importancia y va a tener correlato aquí en la Cámara de Diputados, se anunció la devolución del IVA para la canasta básica, lo que fue el programa Compre sin IVA, que devuelve el 21% de los productos de la canasta básica a los jubilados beneficiarios de AUH que ya percibían la devolución de hasta 18.800 por mes. Se les suman los monotributistas, los empleados en relación de dependencia con hasta 6 salarios mínimos de salario y las trabajadoras y trabajadores del régimen del personal de casas particulares. Esto es interesante. Esto ya está funcionando para jubilados, sí, y beneficiarios de AUH. Lo que se hace es ampliar a los monotributistas y a empleados que no perciben más de 6 salarios mínimos de salario y para trabajadores de casas particulares. El salario mínimo vital y móvil, Están 90.000, 90.000 pesos. cerca de 90.000 pesos. No, Se puede modificar dentro de, creo que en octubre, 2 veces al año. creo que en octubre es la fecha que se vuelve a empleados en autorizar. relación de dependencia con ingresos de hasta 6 salarios. Sí. Ahí el tema, lo interesante de esta medida, No estoy pensando una cosa. ¿Cuántos entran? ¿Estás Sí, empezando? son 360.000 pesos aproximadamente, más. ¿No? Sí. ¿Estamos bien? Menos, No, son más de 500.000. 90.000 pesos. No, sí, 90.000, claro, casi 600.000 pesos. Exacto. lo interesante de esto es que habitualmente cuando se habla de bajar el IVA, porque todos estamos de acuerdo en que hay que bajar el IVA Sí. a los alimentos, que no puede ser que los alimentos tengan impuestos, porque inferimos que bajando el IVA se va a bajar el precio de los alimentos. Cada vez que se bajó el IVA, no se bajó el precio de los alimentos. Lo que hace No, el al revés. comerciante
es Quedarse subir con- el margen de ganancia. Claro. Pasó en 2002 con Roberto Labaña como ministro de Economía y volvió a pasar en 2019. Lo que de alguna manera ayer escuchaba del ministro de Economía Sergio Massa, para evitar eso, lo que hace, y el Congreso ya lo hizo alguna oportunidad, es directamente devolver la plata a la gente. Está bien. Siempre y pero cuando pará. uses la tarjeta de débito, ¿no? Siempre y cuando uses la tarjeta de débito y es hasta 18.000 pesos. Hasta 18.000 pesos por mes. O sea, es poco. Es poca la devolución. Sí. Porque no vos ahí tenés- no es porque en vos todas ahí las tenés compras, es el en la canasta 21, básica. O sea, 18.800 es el 21% Sí. de o sea, ¿cuánto se presume que gasta esa gente en alimentos? ¿80.000 pesos? Es Porque un- son casi 20.000 pesos, Sí, ¿está bien? por mes. Es el 20%. Y es el 20%. Está bien la Sí. cuenta que estás haciendo. Bueno, ¿viste? Porque estoy ayudando a mi hijo en matemática, entonces estoy, Eh, un poco, matemática, estoy Hoy, como rápida. tu deducción es que hoy una familia promedio gasta más de 80.000 pesos en alimentos básicos Sí. por Sí, mes. porque yo... Y queda corto en la devolución. Bueno, Sí, queda corta la devolución. Y vas queda al corta total. la devolución, porque que te incluye solo... Ayer teníamos esta discusión con Jessy, a ver, salió en la sala. Bueno, es un esfuerzo, Ella ¿no? que dice hace que vos ibas al supermercado sí. y si vos te querés comprar para este fin de semana un Fernet, también te devuelven el IVA. Yo decía, no creo, porque el Fernet no es... Estábamos diciendo una cosa, digamos, que es claramente no forma parte de la canasta básica de alimentos, ¿no? Sí. No, le digo, no creo que sea así. Y- Sí sé que entra alimentos y sí sé que... Porque ella dice cualquier producto del supermercado. No, canasta básica. No, Canasta básica. perdón, no por caerle a Jessy. No, está bien, Pero porque ahora- son medidas... Hay que ver cómo discriminan. Sí, no sé si no hay alguna bebida alcohólica Hay en la que ver- canasta hay que básica. La ver verdad no cómo- tengo el Creo que registro. alcohol sí, porque se acuerdan que... No, porque estoy hablando Hubo con... un momento que también hay cuestiones culturales que ingresan en la canasta básica. Bueno, por No ejemplo, es solamente lo mínimo y necesario para tener los nutrientes artículos del de día. limpieza también sí. Si No, no hay- estoy hablando con Lore. Sí. Lore, nuestra productora, me dice, en un momento el alcohol, ¿se acuerdan el Sí. debate alrededor del vino? El Sí, vino arriba claro. de la mesa Los lo precios reunió? cuidados, que incluye los precios cuidados. Claro, por eso es como algo que se le parece a la canasta básica de alimentos, porque si yo me compro, no sé, no, yo no, porque no... Pero yo creo que la canasta entro en básica ninguna de estas categorías. está determinada por cómo se toma el índice de precio consumidor. Pero ¿por qué como- este tope de 18.800 por mes? ¿Por qué Y ese bueno, tope? porque debe hacer un cálculo fiscal de hasta dónde está dispuesto claro. a dejar de percibir el Estado. Estamos Pero pensando porque, en eso, ¿no? porque Ahí está el costo fiscal que está entregando el Ministerio de Economía. yo creo que Si también es ilimitado, el agujero es mucho más grande. No, ¿y sabes qué? Porque creo yo también, no Sí. sé. Para que no le traslades esa compra, si vos estás aceptado a alguno de estos grupos, que no le traslades esa compra a tus viejos. Eso va a pasar, me parece. ¿Y cómo? Si te devuelven hasta 18 lucas. Ah, bueno, verdad que eso. está bien, que no sea limitado, está bien. Claro, en realidad en una Claro. familia termina siendo 4 o 5 veces tarjetas. Funciona de las dos maneras. Claro. No, o efectivamente, vos, por en ejemplo, efecto. que vos, Si no, hay que vos una- no estás aceptado, pero tus viejos son jubilados. No lo sé. Vamos. También están, pero Que ponele, están- tenés un tío que, Pero por eso, que que es vos estás- gerente de una empresa y viene a usar tu Exacto. tarjeta. Y Che, bueno, te eso se- transfiero a vos el 80.000 tope, pesos. el tope puede lograr eso. Puede Claro. funcionar como Para eso. mí tiene No que sé ver si es con el eso. objetivo principal, pero Porque en efecto lo hace. Porque si no es lo que dice Mauri, la otra discusión es por qué los productos básicos de la canasta básica de alimentos pagan IVA. ¿Y sabes por qué? Para que no se traslade lo que decía Mauri recién. Es que es la Para que no experiencia te que tenemos. cobren la leche 21% más. Y claro. Bueno, la leche justo tiene un IVA menor. O ¿no? sea, vos Sí. perdés. La Pero- consecuencia de bajarle el IVA a los alimentos es que el Estado deja de recaudar y el alimento Ahí- sale lo mismo. ahí el problema- O sea, esa es la consecuencia que en hemos ese tenido. círculo, Exactamente, en porque ese círculo de que los empresarios trasladan, aunque le saquen el IVA, están las fallas en el control, ¿no? Porque con un control eficiente de la cadena de valor de los productos, eso lo cortás. Pero entonces... Pero como no hay mucha pero- relación de precios cuando uno va a la góndola, Pero ¿sabes qué pasa, Marqui? Es inaplicable. ya eso, yo no sé si es falta de control o qué tiene que ver. También lo que hay es una terrible concentración Y de las sí, empresas también, por supuesto. productoras de alimentos. sí. Entonces vos tenés el señor Mastelone que produce 5 marcas de todas leche. las marcas de leche que vos ves en la góndola, desde la que te produce la tranquilidad hasta la que te deja sereno, son todas del mismo y él no baja su facturación, todo lo contrario, y vos todos los meses sos más pobres. Y sí. Ahí controla la oferta y controla la demanda. ¿Estás de controla acuerdo absolutamente todo. con la palabra del presidente de la Comisión de Presupuesto
Con Carlos. con Carlos mi amigo Heller Carlos sobre Heller. los motivos principales de la inflación. Sí, en ese punto estás de sí. acuerdo. En ese punto sí, porque, o sea, habiendo una ley que regula los Milei no está de monopolios. acuerdo. Milei no está de acuerdo. No, No está de pero acuerdo, Milei- o sea, lo dijo Milei en el último dice evento tiene que- ver. Y entonces cuando eso no sucedía, ¿por qué no había inflación cero? Bueno, tiene toda una teoría, no la voy a poner, no me la voy a poner No, de tercer yo la verdad que, salvo que hablemos con alguno de los perros que nos pueda Sí. orientar un poco en esta No, temática. bueno, lo que pasa es Conan que- o alguno de estos. A ver, el escenario macroeconómico que él plantea es un escenario que según él considera generaría más posibilidad de competencia porque las empresas que en Argentina concentran los precios en muchos casos tienen o han crecido con acuerdos del Estado, ¿no? Han crecido con preferencias del Estado. Lo que yo creo es que los sectores estratégicos siempre terminan siendo, los dueños de los sectores estratégicos siempre terminan teniendo mucho poder y por eso todos los países tienen leyes antimonopólicas, Sí. porque construyen poder a partir de haber tenido en algún momento quizá la Yo- capacidad de innovación. vos Ahí que- es donde por ahí te tenés que meter. Vos que sos nuestro creo yo. profe, Digamos, ¿no? por ejemplo, para la semana que viene, ¿vos Sí. podés venir con el tema de la ley de los monopolios? Y si no Y tengo ley de monopolio, ¿dónde la explicarla, saco? explicarla. Pero que si vos- no hay ley de monopolio, ¿dónde la sacamos? ¿Cómo no hay una ley que regule los oligopolios, los monopolios? No, no sé. Bueno, debe haber alguna, Sí, qué sé yo, hay. pero debe ser, no sé Sí, si... sí, debe- está- La ley de debe defensa de haber. competencia. Claro, defensa de la competencia, una ley de hace 50 años, ¿no? Y bueno, pero podemos traerlo Y es esto complejo, para... tendríamos que actualizar la terminología, la Bueno, la pero es aplicación, interesante es porque, difícil. porque sí, bueno, te estoy tirando un muerto. Me decís. estás tirando un muerto terrible. No, entonces no. No. Pero yo después te pongo... Lectura para el fin de semana. ¿sí? Claro, No, lectura- lo charlamos pobre. bien. Es un, Bueno, tema, no. es un tema muy complejo. Es muy No, complejo. yo lo sé, pero más allá de esta broma... Hay y- quienes creen desde el peronismo, ¿eh? Pero entonces hay que ver, entonces hay que ir a pedirle al Congreso ahí cuando te dice que acá en este lugar no se puede hacer nada por los precios de los alimentos, sí se puede. Bueno, cuando hablamos de Milei, Se hay puede. que tener en cuenta que hay sectores del peronismo que también creen que no tiene mucho sentido el control de precios. Bueno, más específicamente Guillermo Moreno, que era Sí, claro. secretario de Comercio y coincide con Milei, dice el control de precios en góndola no sirve, nunca sirvió, lo que sirve es controlar los precios en materia prima, energía y alimentos en lo que tiene que ver con los productos de exportación. Es complejo realmente, me parece que son varias variantes y ahí es donde el Estado puede intervenir en tanto en cuanto tenga armas, si no termina siendo un poco decorativo, ¿no? Sí. Seguimos con el resto de las medidas que fue anunciando esta semana. La que viene, ya nos alejamos un poquito de lo estrictamente económico. Nuevo proyecto de ley de financiamiento educativo. Aparece la educación y aparece el financiamiento, que lo que plantea en un proyecto de ley es aumentar la inversión educativa del Estado llevándola al 8%, con modelo educativo de 190 días anuales y un mínimo de 25 horas semanales para todos, jornada completa para el 50% de los alumnos al menos. Estos 190 días lo están repitiendo prácticamente todos los candidatos a nivel presidencial. Yo lo escuché decir también a Patricia Bullrich hace muy poco, el tema educativo, garantizar los 190 días y elevar pero lo más significativo de esto de elevar al 8% la inversión educativa, lo vamos a poder ver hoy mismo cuando ingrese el presupuesto. A ver en dónde va a estar el porcentaje de inversión educativa, porque allí lo vamos a poder observar. Siguiente proyecto, volvemos a lo estrictamente económico, retenciones cero para las economías regionales, se eliminan los derechos de exportación para productos y subproductos, liberación del sistema de importaciones de la República Argentina. Más de 7.400 pymes recibirán la aprobación de sus CIRAs por un monto de $700 millones para la disposición de repuestos, bienes intermedios para la producción y el consumo. Esto es la liberación de los dólares para las importaciones para las pequeñas empresas. Y también había muchos reclamos de los sectores por el tema de la falta de dólares para traer e importar productos e insumos para la producción. Seguimos. Y además, y hacemos un recuento de cosas que quizás no fueron estrictamente esta semana, no todas, algunas vienen de antes. Se lanzó la 5ª edición del Previaje, que es para ahora, para temporada, ya creo que ya cerró incluso para poder comprar, pero
se lanzó la quinta edición del previaje, que es para las últimas semanas de septiembre y las primeras de octubre. Bono para jubilados y pensionados, un bono, si no me equivoco, de 37.000 pesos para jubilados y pensionados. La famosa suma fija para trabajadores del sector público y privado. Este bono de 60.000 pesos a pagar en 2 partes que se consensuó con los sindicatos. Un refuerzo para trabajadores y trabajadoras y trabajadores de casas particulares. El programa Crédito Familiar, que pueden acceder a créditos de 400.000 pesos por ANSES. Y el alivio fiscal para monotributistas, que las categorías más bajas no van a pagar el componente fiscal. La ampliación de la línea de créditos CREAR. Y una última placa con las últimas medidas económicas. Prórroga del programa Puente al Empleo, la inauguración de obras de infraestructura del cuidado, el acuerdo para la acción climática, la licitación de la reversión del gasoducto del norte. Se presentó una nueva UIF, una unidad de información financiera, refuerzo de la tarjeta alimentar y los planes Potenciar Trabajo, y además hubo una serie de acuerdos con los distintos sectores, sector automotriz, más de 400 empresas de productos de la canasta básica, entre otros acuerdos también están los medicamentos incluidos ahí. Así que en estas últimas 2 semanas quedó la línea de créditos también. La línea de crédito la mencioné, línea de créditos que hay que ver cómo vía ANSES de 400.000 pesos a pagar en 24, 48 y 60 cuotas, si no mal no recuerdo. A una tasa del 50. Una tasa bastante conveniente. Sí. Bueno, así hay que ver igual. Un paquete importante de leyes desde el Ministerio de Seguridad, de Economía. Hoy a la medianoche ingresa el presupuesto. Hoy hasta la medianoche está el plazo para presentar el presupuesto. Normalmente es de uso de costumbre que ingresa 12, a último momento. 12 menos un minuto. Se toman todo el tiempo posible para terminar de cerrar la letra del presupuesto y termina ingresando por mesa de entradas de la Cámara de Diputados, Cámara donde debe ingresar como Cámara originaria por ser donde se tratan los tributos y las cuestiones impositivas. Bien. Gracias, Marquín. De nada. Hola, Lu, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Tenemos un proyecto? Así es, Meli. Bueno, muy buena jornada para ustedes. En el segmento de hoy de mis proyectos vamos a hablar de un proyecto presentado por el oficialista Ramiro Gutiérrez que tiene que ver con la creación de una agencia nacional antinarcotráfico. Así que es podríamos decir, un proyecto que viene a complementar todas estas leyes que hace de las cuestiones de seguridad principalmente y para poder combatir este delito que, bueno, sabemos que está en prácticamente todo el país, ¿no? Algunos, principalmente la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario, que viven con el tema del narcotráfico. Pero vamos a ver en unas placas a ver en qué consiste este proyecto de ley. Dice el proyecto de ley sobre seguridad interior y la creación de la Agencia Federal Antinarcotráfico. Es importante remarcar que esta agencia federal actuará en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación. El ministro de Seguridad de la Nación designa y remueve el personal de la Agencia Antinarcotráfico. Y tenemos otra placa más. Vamos a ir viendo en qué consiste. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de este proyecto es crear la Agencia Federal Antinarcotráfico, que cumplirá con las funciones de seguridad, prevención, conjuración e investigación de los delitos relacionados con el tráfico ilegal de sustancias prohibidas. Entonces, como vemos, es una agencia que va a colaborar con el tema de la investigación de estos delitos que tienen que ver específicamente con el narcotráfico. Y en el proyecto de ley tiene algunos, podríamos decir, las funciones que va a tener la Agencia la Agencia Nacional Antinarcotráfico. Por ejemplo, el estudio, la planificación, la implementación, evaluación o coordinación de actividades y operaciones policiales necesarias ¿para qué? Para prevenir, para conjurar, para reprimir los delitos relacionados, como decíamos, con los tipos penales insertos en el término de la Ley 23.737 y sus modificaciones y las normas concordantes en el ámbito federal. Recordemos que todo lo que tenga que ver con narcotráfico son delitos federales, por lo tanto tiene que intervenir la justicia federal, la policía federal, los juzgados federales. Tenemos otra placa más. Perdón, Sí. pero el editor agarró una foto de Ramiro Gutiérrez que tiene 15 años. Estaba en Me su parece- bar mitzvah, lo Ramiro favorece Gutiérrez. mucho esa foto. ¿Eh? Y lo favorece un montón, sí. Está jovencito. Esa época. Mirá, Mira, Mauricio. ¿Entendés? Esto- O sea, esto es no, del año- no tenía canas. del año Claro. 2008 es. Todavía Te digo, no se peleaba en la La comisión sacó, de juicio es más, la sacó político. Mauricio. La saqué yo la foto, del año No, 2008. déjame de hinchar. Mirá, Claro, es como diputado lo O sacaron sea, con por lo menos 10 yo cuando años. hagan lo una- sacaron. cuando yo- Pobre, le estamos matando a Ramiro, tampoco es que está Pero está ahora bien, que ¿no? Está parece que- mucho más No, viejo. pero- mucho más Claro, viejo. está Pero bien cuando- mostrarlo joven, ¿por qué está mal?
Cuando yo presente mi proyecto también quiero ver una foto mía de los 20 años. Siempre que 2008, claro. algo que, No. que nos levante, que nos favorezca, Porque ¿no? ni Que nos una, saque ni de una edad. cana le pusieron ahí, aunque sea de postproducción, algo. Así es, Lo, pero lo bueno. cuidaron, lo cuidaron. Saludos Así es, al diputado seguramente. Gutiérrez. Exactamente, lo queremos y lo bancamos al diputado. Por Dice supuesto. Y Masi- te digo una cosa, los años Sí. le sentaron mejor, porque ahí... Ahora la queremos arreglar. No, no, Claro. yo veo hasta unos Que kilos de somos- más ahí, en esa foto. Y Ah, puede mira. ser. Yo veo unos kilos de más cuando joven. Ahora, claro, ahora está como más fit, mejor. me claro. parece. Bueno, Así habría están que decírselo, enumeradas. lo vamos a citar y lo vamos a decir. Mira, estuvimos hablando sobre tu imagen hace unos años atrás, pero que estás mucho mejor. El paso del tiempo te Exacto, favorece. exacto, sí, sí, Exacto. para mí, Y lo claro. cierto es que Ramiro Gutiérrez, más allá de la cuestión de la imagen, ¿no? Que estamos haciendo como bromeando, un títere, es sí. un diputado muy activo respecto a la presentación de proyectos, no solamente en su rol como legislador nacional, sino también en su rol como legislador provincial. Incluso fue premiado varias veces por haber sido uno de los diputados que más proyectos presenta, ¿no? Él siempre dice que los proyectos para él son como sus hijos, ¿no? Esa cosa de esa dedicación, ese tiempo y ese amor que le pone al compromiso, al trabajo que realiza aquí en la Cámara de Yo Diputados. creo además por el tipo de proyectos que presenta, que es un estudioso de los grises que quedan Sí. con la ley según pasan los años, ¿no? Lo mismo cuando nos explicaba respecto de cómo quería perfeccionar la ley respecto del tráfico de órganos. Exacto, sí. ¿No? Ahí se metió puntillosamente y uno le dice, ¿pero no existía esto? Sí, existía, pero la ley todavía no se ocupaba de las personas que no formaban parte del cuerpo médico. Ujú. Y entonces no eran alcanzados por la ley el chofer que podía llevar un órgano que era transaccionado. Claro. Recordemos que todo esto tiene que ver también con la trayectoria que tiene Ramiro. Ramiro es abogado y muchísimos años se dedicó específicamente al derecho penal. Entonces es muy conocedor de todas estas normativas y por eso siempre presenta ciertos tipos de proyectos que vienen a complementar las normas penales. Más que nada, esta es una norma que hace a la cuestión de la seguridad principalmente. Y recordemos que también es uno de los autores del Manual de Víctimas, que fue presentado, uno de los autores en conjunto con Sergio Massa, cuando Sergio Massa todavía era presidente de la Cámara, habían presentado, me acuerdo que nosotros con el canal tuvimos que ir a cubrir la presentación en el auditorio y bueno, había un montón de personas que representaban, ¿no? Que eran víctimas, porque recordemos que según la ley, víctima no es solamente la persona que sufre el daño o que sufre el delito, sino también los familiares que se ven afectados, por ejemplo, por la muerte de una persona. La víctima termina siendo no solamente esa persona que termina muriendo a causa de un delito, sino también cómo repercute en su entorno, en sus madres, en sus padres, en sus hijos, en sus familiares. Bueno, el tema de la ley de víctima también, él es un gran estudioso de ese tema porque la ley de víctima, te puedo decir, si uno mira el derecho penal, es el nuevo paradigma, porque antes siempre históricamente se le dio una mayor importancia, podríamos decir, desde el punto de vista de los deberes y los derechos y las garantías del imputado. La víctima era como un mero espectador, ¿no? Que miraba como desde afuera el proceso penal y no participaba. En cambio, con este nuevo paradigma del derecho penal, que Ramiro trabajó mucho en ese manual de víctima para que se implemente aquí en la República Argentina, la víctima tiene un rol mucho más activo en la defensa de sus derechos y más que nada sobre la damnificación de las lesiones que pudo haber sufrido a causa de ese delito cometido. No, de hecho, por ejemplo, antes que existiera esta perspectiva, me acuerdo que muchas veces los familiares de las víctimas, que también son considerados víctimas, como bien explicabas, se enteraban de algunas decisiones de la justicia por Exacto. nosotros, Exacto. por los medios. Si había un beneficio de libertad para un asesino serial, no se nosotros les lo dábamos. notificaba. Claro. Nosotros los dábamos en las noticias Sí. y ellos no eran notificados. Exacto. Exacto. Y de repente esa persona estaba suelta en la calle y la familia se enteraba porque lo veía en un diario o porque lo veía en un noticiero. Exacto, por eso justamente lo que decía es que la víctima siempre tuvo un rol como de espectador de afuera dentro de lo que era Claro. un proceso penal y ahora con estas nuevas modificaciones del manual de víctima tiene un rol mucho más activo dentro. Cada decisión que se vaya tomando o cada etapa por la cual va avanzando el proceso penal, a la víctima hay que notificarle, como si fuese un fiscal más, como si fuese el abogado del Es que imputado. es un damnificado directo de Exactamente. ese delito y muchas veces también hasta corre peligro, porque ha estado el caso de Matías Bañato, que toda su familia fue asesinada por un vecino. Bueno, ese vecino estuvo muchos años preso, pero también muchas veces gozó de beneficios de libertad condicional y cada vez que salía amenazaba a Matías. Exacto. Y Matías forma parte del Observatorio de las Víctimas y vino muchas veces acá para ayudar a que saliera esta ley de víctimas desde su
triste perspectiva, que era la que a él le tocaba. Y eso fue algo de lo que él mucho ha pedido, que las víctimas sean notificadas de cada una de las decisiones de la justicia. Y claro, y de hecho, ¿sabes qué? También, Meli, según lo que establece la ley de víctima, que es una gran novedad y para mí es uno de los grandes avances del derecho penal, es que antes que el juez tome una decisión, por ejemplo, de dejarlo en libertad condicional a esta persona que ha pasado por un proceso judicial y se ha probado que ha sido el autor de un delito, cada vez que el juez quiera tomar alguna medida para darle una libertad condicional o algún tipo de beneficio, se le tiene que notificar a la víctima y la víctima tiene que responder respecto si está de acuerdo o no con esa decisión que va a tomar. Porque muchas veces pasa esto, de que quizá le dan una libertad condicional y esa víctima vuelve al mismo barrio porque quizá era de la zona o cometió el delito por ahí, tiene su núcleo de actividades, sus familiares, su círculo de vida en la misma esfera en la cual se desarrolla la víctima. Entonces, imagínate la importancia que tiene para la víctima saber y que por lo menos pueda opinar dentro del proceso judicial si está de acuerdo o no con esa medida o cuáles van a ser las medidas de resguardo para esa persona y para su familia, porque muchas veces pasa también esto de que salen y toman represalia contra los familiares por haber estado presos quizá una cierta cantidad de años, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a ver, seguimos el análisis en el contexto de este proyecto de Ramiro Gutiérrez que tiene que ver con el combate del narcocrimen. Claro, la Agencia Federal de Narcotráfico, hablamos un poco de lo que son los proyectos de Ramiro Gutiérrez, que siempre están ligados a temas que tienen que ver con leyes de seguridad, leyes penales y delitos por sobre todas las cosas. Perdón, no es que no haya fuerzas especializadas, las hay, lo que él está hablando es de poder unificarlas y que haya una respuesta nacional, porque justamente la característica que toma el narcotráfico, bueno, en nuestro país es distinto de en otros países, pero acá, o sea, muchas veces migra de la provincia de Buenos Aires, se va a Rosario, de Rosario se va a Salta, de Salta, no sé, sale para otro lado. Entonces, capaz que no hay ahí una integración con una mirada colectiva, ¿no? Claro, por eso habla fíjate que cómo describe la palabra, dice Agencia Federal, ya te lo está diciendo, como te está marcando el ámbito de aplicación que es federal, antinarcotráfico, que de alguna manera va sí, podríamos decir que va a actuar como un auxiliar de la justicia en la implementación, en la detección, ¿sí? En la investigación de dónde se están cometiendo ciertos tipos de delitos y que la justicia pueda caer con todo el peso de la ley en aquellas personas que cometen estos delitos que tienen que ver con el narcotráfico. Dice que tenemos fuertes problemas con las jurisdicciones de las fuerzas que intervienen en los delitos. Hemos presentado un proyecto que modifica la Ley de Seguridad Interior, bueno, un poco lo que decía, ¿no? Si existen estos problemas con las jurisdicciones de las fuerzas que intervienen, las jurisdicciones tendrán que ver con las respectivas provincias donde intervienen. La Agencia Nacional justamente lo que va a hacer es tratar de agrupar todo eso y tratar de dar una solución integral, podríamos decir, teniendo en cuenta los distintos lugares en los cuales se cometen el delito de narcotráfico para de alguna manera también agilizar el tema del narcotráfico. Porque recordemos que el delito de narcotráfico no es solamente la persona que va y que vende un estupefaciente, ¿no? Sino es toda una red, ¿sí? Que va desde quien fabrica, quien comercializa, quien vende. Entonces es toda una red de sujetos que intervienen en esa cadena delictiva y por eso también están penados por el Código Penal y es importante detectarlos, porque si vas detectando cada eslabón y cada cadena del narcotráfico es mucho más fácil poder ir al núcleo central y poder combatir con esos narcotraficantes, ¿no? Hoy tenemos una placa más que dice el delito muta y requiere que el Estado también sea adecuada a esa forma de delictuosidad. Esto del delito mutua es algo, me parece, fundamental. Todos los delitos en el ámbito social o en una sociedad, todas las cosas van evolucionando y van cambiando. Por eso, a medida que la sociedad va evolucionando, empiezan a surgir nuevas leyes para poder justamente paliar estas situaciones. Bueno, el narcotráfico no es una situación particular, ¿sí? El delito va mutando. ¿Qué significa? Que va descubriendo nuevas formas de cometerse ese delito. Antes quizá uno ni siquiera pensaba en el tema de las mulas, ¿no? Por ejemplo, que es muy común en los aeropuertos. Bueno, a medida que imagínate también algo que ha llegado también a este congreso que tiene que ver con las sociedades simplificadas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que lo hemos charlado, que es algo que aquí hablábamos de las sociedades del bien y las sociedades del mal? Sí. Porque muchas de ellas claramente fueron una enorme solución para armar un kiosco, para armar
un negocio rápido. Y otras se usaron, y está probado, como una fachada directa para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Entonces decían que parte de la investigación, justamente a propósito de que el Estado tiene que estar a la altura de cómo ese delito va cambiando, iban a ver, bueno, a ver, usted tiene un kiosco ¿dónde? Y en Rivadavia y no sé cuánto. Claro. Efectivamente, acá hay un kiosco. Ahora otros eran en el medio de una plaza. Claro, exactamente. O sea, direcciones inexistentes que nos los contaron nosotros los diputados, ¿te acordás? Con anécdotas muy concretas, que dice, bueno, acá se está dando esto y mientras nosotros no revisemos la facilidad con la que se pueden armar sociedades simplificadas, no vamos a estar cortando lo que Ramiro Gutiérrez también cree que es el resultado de ese delito. Si vos no cortás el resultado de ese delito, no estás atacando el narcotráfico. Ramiro Gutiérrez insiste en que si no rompes el circuito económico del narcotráfico, no tiene sentido que le tires un tiro a nadie. Exacto, porque o lo pongas preso. Se va a multiplicar todo. Y menos que lo pongas preso. Totalmente. Digo, está buenísimo que estén en la cárcel, pero también sabemos que en la cárcel, mientras sigan teniendo poder económico, los narcotraficantes siguen organizando, si ellos están detenidos, muchas veces, y es algo que lo que también se está viendo, y sobre todo en Rosario, es que las mujeres y los hijos de esos narcotraficantes son quienes ahora toman ese negocio. Exacto. Porque los capos de esas bandas, que no son cárteles porque tienen una característica completamente distinta a cómo funciona en Brasil o cómo funciona en Colombia o en México, ni que hablar, los capos de esos cárteles sí, efectivamente, están en cana, pero están en cana con esto. Exacto. Con un teléfono celular. Y que operan muchas veces desde ahí inclusive. Exactamente. Si el negocio sigue, alguien lo maneja. Si el negocio sigue, alguien lo maneja. Entonces, si vos no atacás el negocio, porque muchas de las personas se integran en bandas de narcotraficantes aquí en nuestro país porque lo que logran es un rápido ascenso social, que de otra forma no logran. No, claro, en Argentina tenés no tenés que, obviamente, líderes narcos como hubo en las viejas épocas que tenemos en las series, pero sí tenés bandas organizadas en contacto con las fuerzas de seguridad. Exacto. Esa es la verdad, sobre todo las fuerzas de seguridad locales, que son las que tienen el primer control. Si bien no intervienen, porque es un delito federal, el primer control del narcomenudeo lo tienen las fuerzas locales. Y las fuerzas locales tienen, en el caso de Santa Fe, 25.000 efectivos, y la Gendarmería te puede mandar 800.000. Claramente no va a ser más que un atajito. Por eso ahí es interesante. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen una agencia federal de lucha contra el narcotráfico, que son estos agentes especiales, que nosotros lo hemos visto en El Patrón del Mal o en estas series, que son quienes terminan, realmente son esa fuerza especializada es la que termina descubriendo el delito. Cristian Ritondo tiene un proyecto para crearla. Sí, para crearla. Cristian Ritondo presentó un proyecto de ley para crear esa pasado. fuerza. A mí me llama la atención, teniendo tanta información respecto de por dónde viene la droga, con los controles que se hacen en la hidrovía, que también hay tanta queja al respecto, que si vienen y que hay un exceso en los controles que se hacen con los barcos que vienen de Paraguay y demás. Exacto. Qué raro que no se haya creado antes. ¿Cuál es la razón por la cual no se creó antes? Y claro, la razón tiene que ver con que hay un interés económico por parte de todos los miembros que actúan dentro de esa red delictiva, ¿no? Hubieron muchos casos en los cuales han condenado incluso penalmente a muchos aduaneros, por ejemplo, porque es uno de los responsables que tiene que certificar y despachar la mercadería. Se supone que uno hace un control previo de esas cosas. Bueno, ni hablar con todo el tema de la corrupción que hay atrás de todo de este delito, ¿no? Y del armado de este delito. Por eso la importancia de lo que plantea Ramiro de la creación de esta Agencia Federal Antinarcotráfico para, podríamos decir, que sea un organismo que venga, un organismo más para la lucha al narcotráfico. Porque claramente los elementos que tenemos hoy en día no están alcanzando. No alcanzan. Y no están bastando porque cada vez el narcotráfico crece mucho más y muchas veces operan con una impunidad, y ahí te das cuenta de que si operan con tanta impunidad es porque no hay un peso específico por parte de la ley que de alguna manera puede decir, bueno, se cuiden, no tengan miedo, se resguarden un poco de cometer este tipo de delitos. Así que bueno, esto fue el proyecto del día de hoy del oficialista Ramiro Gutiérrez. Recordemos la Agencia Nacional del Narcotráfico. Seguramente que cuando venga Ramiro al piso vamos a poder seguir profundizando más al respecto. Muchas gracias, Lu. Gracias a Súper ustedes. interesante. Vale. Bueno, vamos a seguir adelante nosotros y contándoles qué es lo que se viene, pero ahora vamos a repasar lo que dejó el diputado Martín Berongaray de La Pampa en el programa Ecoagenda. Hace muchos años que trabajo los temas ambientales. Es una temática que siempre me apasionó. Desde muy chico me interesaron mucho las problemáticas hídricas, fundamentalmente, de mi provincia. El problema del Atuel, del desaguadero salado Chavilebú-Curacó, del río Colorado. Mirá,
En la legislatura de mi provincia yo presidí la Comisión de Ríos y la de Ambiente. Y cuando fui presidente de Ríos sancionamos el código hídrico más moderno que tiene el país. Cuando presidí Ambiente sancionamos una nueva ley ambiental en La Pampa, ajustada a lo que manda la reforma constitucional de 1994, la anterior tenía más de 20 años, con lo cual imagínate que he presentado decenas de proyectos vinculados al ambiente, soy autor de varias leyes en La Pampa, la mayoría vinculadas a los reclamos, insisto, por nuestros ríos, por los perjuicios que nos vienen ocasionando las provincias que están aguas arriba y que vienen haciendo un uso que es arbitrario, que es ilegal y que es unilateral. Yo no tengo dudas de que los principales problemas ambientales que tiene Argentina vienen de la mano de lo mal que se gestionan los recursos naturales. En Argentina no hay una visión federal en lo que hace a la gestión de recursos que comparten 2 o más provincias. Cada provincia hace lo que se les antoja y se despreocupa de los problemas que les originan a las otras. Hay como una ley de la selva o una ley del más fuerte. Y en lo que hace a los recursos hídricos superficiales, como son los ríos, es la ley donde gana siempre el que está aguas arriba. Porque abren y cierran la canilla cuando se les da la gana. Esto realmente es increíble, pero es bien real. Sí. Imagínate si en las relaciones internacionales un país le corta un río a otro país que está aguas abajo. Eso sería un escándalo. Y toda la comunidad internacional lo condenaría. Bueno, eso en Argentina pasa entre estados que ni siquiera son soberanos, como es el caso de las provincias, y nadie hace nada. El gobierno nacional mira para otro lado, no asume sus competencias y sus, obligaciones ambientales, hace la cómoda, se ponen como ministros de Ambiente a funcionarios que no tienen la debida preparación, al menos desde el punto de vista técnico. Es decir, hay mucha anarquía y desde los gobiernos no se toma el cuidado del ambiente con la importancia que el ambiente merece. Muy bien, ahí el resultado del programa de la entrevista al diputado Berongaray con Lourdes en Ecoagenda. Y ya lo veo a nuestro profe que fue Lo rápido adelantado. diciendo, bueno, voy a hacer lo que pediste, Meli, voy a hablarte ya mismo del tema, el tema de los monopolios, pero justo faltaba papel en la impresora. Entonces no es que él no quiso, justo Me faltaba pidió papel revisar en la una ley de los impresora. años 70. ¿En qué se convirtió Meli? ¿En qué se convirtió? Es verdad, me siento que estoy en el programa de Guido Casca, viste, que le puedo hacer Enciclopédica preguntas. full. Pero bueno, yo te tenía fe, listo. Está Infoleg ahora, viste que buscás y... Sí. O podés no, leer. le podríamos pedir a la inteligencia artificial ya. a esta Claro. altura. No, pero en Infoleg podés Al leer chat. y aparte vas Que viendo nos cómo se haga van un reformando. proyecto de ley ¿Por antimonopolio. qué no usamos el chat GPT para las placas? Puede ser, Somos- ¿no? Somos, Bueno. te digo, estamos atrasando mal. No lo pensé. Igual las No, placas, mirá las placas no- que les hacen a las mobileras, las Nuestras panelistas, compañeras. nuestras compañeras, como por ejemplo la señora millonera Luciana, son más lindas que las que tenemos nosotros. Sí, Sí, con siempre te vas a con quejar de fotos lo Ponen mismo. polémicas. hasta fotos jóvenes de los protagonistas. Con fotos polémicas, O sea, pero sí, bueno. con fotos. O sea, yo ahí hablaría con ustedes porque a mí me parece que claramente alguien tiene más interés en hacer, por ejemplo, yo le he visto placas acá a nuestro amigo Marcos con fotos. Las tuyas nunca las vi No, con no, fotos. las mías no, nunca, Así que nunca. yo si fuera vos, No quiero. Pero fuera ya lo vos, hice, pero me deslizaría fue la mal. queja. ¿Qué querés que haga? Las tenés con que el pedir, jefe las de tenés que editores. pedir. Ah, ¿ves Las cómo te tenés que dice? pedir. Las tenés que pedir. Desde Desde el lunes. Acá me están atacando. Extorsión. Mando fotos de la infancia. ¿sí? Sí, sí, claro. La foto vos podés poner también y puede ser, ¿cómo se llama ese coso de para ¿El montaje? para afectar? Claro, como salió la imagen, claro, fotomontada del Papa vestido como si fuese Bizarrap. Sí. Bueno, ahí nos salió Ah, Ramiro ahí Gutiérrez también. como si tuviese 30 años. O sea, nada, qué sé yo. O sea, es que tengo Estamos- una foto mía en ese palco de esa legislatura. Claro, mira. Mía de esa época. Ya veo que se la rastrean y aparece un día. Y sí, ¿por qué no?
porque aparte no importa. La modificación, ahí la gente a todas le fue bien ahí, la que estaba ahí, no solo De Ramiro. la legislatura. Sí, y ni hablar 5 años antes, estaba Massa, 5 años antes, Randazzo, Ricardo Alfonsín, Miguel Basse, es un lugar donde... Ayer un lo gran vi a semillero. Basse, si lo quieren anotar en alguna agenda transparente de cosas importantes. ¿Lo viste a Miguel Basse? Ah, bueno. Sí, ayer lo crucé acá. Vecino. Acá, no en la calle, acá. Vino la comisión. Bueno, modificación del impuesto a las ganancias, en realidad es eliminación, sería, sí, modificación, porque en realidad no se elimina del todo, sino que se modifica lo que Sí. actualmente pagan trabajadores y jubilados del impuesto a las ganancias. Tantas veces que escuchamos el salario no es ganancia, el salario no es ganancia. Bueno, finalmente se llegó a un proyecto para lo que tantas veces se dijo, que es eliminar el tema de impuesto a las ganancias y hablar de altos ingresos, y en ese caso denominar lo que tiene que ver cuánto es un alto ingreso cuando sos trabajador, que no es lo mismo que tener ese mismo ingreso sin ser trabajador. Ya vamos a explicar por qué. Comisión de Presupuestos llegó el proyecto para que los trabajadores, como decíamos, relación de dependencia y jubilados, no paguen el impuesto a la ganancia. Una partecita sí lo va a pagar, pero este proyecto estarán alcanzados, en realidad los que estarán alcanzados en este proyecto son los trabajadores y los jubilados. Lo que se plantea es que solamente solamente quienes ganen, escuchen este número, 180 salarios mínimos y móviles anuales, dividido 12, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 180 dividido 12, Meli? Vos que tuviste... Para. No, bueno, ya No, rápido. 15, ya está. Ah, que no 15. puedo hacerte esa cuenta Bueno, tan sí, rápido. yo quería Vos rápido. porque- Yo la sabía. Porque no sé por qué el proyecto... ¿A vos a qué es más fácil? ¿Decir 15 mensuales o 180 anuales? 15 mensuales. 15 mensuales. Bueno, pero el proyecto dice 180 anuales. Pero no se Entonces, calcula en el año el impuesto. Bueno, Sí, ya porque sé, es un- por eso. sí. Técnicamente, eso Está lo tiene bien, el pero proyecto de es ley. 15 veces más del salario mínimo vital y móvil Exactamente. es lo que... Salud para Tendría que ser 1.770.000 pesos brutos. Después está el neto que te queda. Eso sería lo que tendrías que ganar siendo asalariado o jubilado para que una parte vaya al impuesto a las ganancias. Profe, una ver. pregunta. Se elimina la cuarta categoría. Eso sería, sí. Bueno, que actualmente es a partir de 708.000 Sí, pesos. la última creo. actualización. Hasta 1.000.000. O sea, esa categoría va desde los 700 Es que hasta... se elimina esa categoría. Se Pero, elimina mirá, del pero cuajo. usted no sabe, profe, cuál es la pregunta. Ay, bueno, está bien. O sea, la cuarta categoría va desde los 700.000 pesos al 1.700.000. Sí, sigue eternamente, sí. No sigue eternamente. Bueno, Después sí, siempre nunca deja de pagar ganancias. No me entiende el profe la pregunta. O no estoy siendo clara. Yo La entendí lo cuarta, mismo que él. categoría. Entendió lo mismo que yo, ¿te das Sí. cuenta? Somos 2 contra 1. No, la cuarta categoría. Sí. O sea, ahora va a pasar a pagar el señor que cobra 1.700.000 pesos para arriba. Sí, ahí pagan todos. Por eso, la cuarta categoría es de 700.000 pesos a 1.700.000. No, Es que sigue. Sigue. El que gana más de 1.700.000 también paga. Me voy. No me están entendiendo No, lo no que te digo. estamos entendiendo. Ahí está, mirá, somos varios acá. El decorado se calla, diría Moria. O Lo sea, que yo- una vez que empezás a pagar siempre. No, entiendo la pregunta. no. Ahora, Sí. los que quedan exceptuados, ¿cuántos son? Bueno, ya lo vamos a ver eso, son 800.000 personas. pero sí. 800.000 personas que Sí. cobran hasta 1.700.000 pesos. Claro, cobran desde 700. Bueno, hasta mijo, entonces no me 1.700.000. estaba expresando tan mal. Bueno, pero por eso, hoy pagarían con este proyecto de ley quienes O ganan sea, esto. nosotros le llamamos cuarta categoría porque hay una tercera, una segunda, una primera. Claro, ¿Cierto? sí, sí. Bueno, la cuarta, ¿va de cuánto a cuánto? No, para no lo que ser pasa- de Lo que pasa tercera. que estás, No. claro, ahí está el error. Ahí está el error de tu pregunta. Ah, bueno. Ahí está. Ahí está el error. Pues la cuarta categoría incluye a los trabajadores en relación de dependencia, a los jubilados, y esos son los que dejarían de pagar. Ah, perfecto. Ahí Entonces, me estás Las dando la otras respuesta. categorías son Lo que pasa otras relaciones. de- Otras relaciones. Claro, otras relaciones. Ahí va. Y ya vamos a meternos, porque ayer estuvo bueno, no sé si escuchaste cuando habló la subsecretaria de Ingresos Públicos, vamos a la otra placa. Balestrini. Los que ganan 1.770.000 pagarían. Entonces está Punto. bueno. La cuarta categoría es jubilados, Trabajador en relación de dependencia. trabajadores en relación de dependencia, aunque hayan terminado su relación de dependencia. O sea, jubilado. Jubilados. Sí, claro, exactamente. O sea, trabajadores en relación de dependencia en actividad y jubilados. Exacto, eso se eliminaría. Eso es lo que se elimina. Esto es Listo, interesante gracias, y lo profe. tenemos en letras grandes, porque ayer hablaron de que se excluye de este beneficio, o sea, no entrarían en esta ley los CEO, gerentes, directores de sociedades, puestos calificados, jubilaciones, pensiones y, bueno, cargos del Estado. Cargos del Estado, saquémoslo, porque cargos del Estado me parece que no es algo eterno, ¿no? De los cargos públicos. Entonces,
todo el mundo que tiene un cargo en el Estado puede jubilarse también por otra cosa o puede, no necesariamente se va a jubilar con eso, ¿no? Sí, Sí, a ver. tengo una pregunta. A ver. Yo fui toda la vida vendedora Ujú. en relación de dependencia y mi jefe me asciende y me da una gerencia. Bueno, esto es lo que te iba a decir. Vamos a la placa anterior. Entonces, Esto es lo que te iba a decir. pero usted, el profe tiene un problema de ansiedad, porque yo no Sí. terminé el planteo. Te conoce demasiado ya. Entonces, yo le digo a mi jefe, todo bien, que me vas a ascender, yo estoy muy contenta, pero no, que no me figure como que me ascendiste, ¿puede ser? Déjame que lo veo con mis amigos de recursos humanos. Me voy con recursos Yo humanos. tengo una respuesta para eso. Mirá, tengo acá, Melina es muy buena, ha vendido muchísimo, hay que reconocerle. ¿Cómo resolvemos eso? Porque yo, la verdad, si voy a empezar Tiene a razón lo que dice él. si voy a conozco empezar a demasiado. si voy a empezar a agarpar ganancias, la verdad que te diría, mira, todo bien, pero voy a terminar pagando menos, teniendo más responsabilidad, digo, cobrando menos y teniendo más responsabilidad. No quiero ser gerente. Tiene razón él. Te conozco demasiado porque sabía toda la pregunta. Todo. Y es muy buena. Es demasiado lo que sabe tú. Porque aparte ya viene con la respuesta preparada. Tanto que te conozco que viene con la respuesta preparada, que en realidad es una respuesta que dio ayer la El decorado se quedó callado de En repente. esa O tú- nunca les ofrecieron una gerencia, no En sé. esa- Bueno, ¿En esa la qué pasó? subsecretaria de Ingresos Públicos lo que contó que estuvieron haciendo una investigación de lo que vos estás haciendo. Así. ¿Qué pasa? Todos estos cargos lo que hacen es cobrar el límite de lo que está exento. O sea, vos sos director, gerente, como estás en la mesa, repartís utilidades, repartís bonos, repartís todo, decís, bueno, ¿qué es lo que yo puedo cobrar hasta que me agarre el impuesto? 10. Bueno, listo, que figure que cobro 10 de sueldo y todo lo demás lo metemos en otra cosa. Entonces, lo que dijo la Secretaría de Negocios Públicos es, no podíamos meterlo en este plan, porque si hay algo que no tiene un trabajador, es esa posibilidad. Lo único que va a tener es el salario. En cambio, todos estos puestos tienen otros cargos. O sea, suena injusto, porque por ahí hay alguno de todos estos puestos que gana menos que un trabajador por ser director, que no consigue ni distribución de dividendos, ni utilidades, ni bonos, ni entra en el reparto de ganancias y termina ganando menos que el trabajador de otra empresa. Ok, pero ser director o ser gerente, lo que decían los funcionarios ayer, es gestionar esas cosas también. Ser empleado, no. Entonces, tenés que gestionar el salario. Si una parte del Sí, pero salario... lo que termina pasando, que es lo que pasa en otras categorías, es que, a ver, hay trabajos en los que vos no te podías negar a hacer horas extras porque te viene dado, ¿está bien? Y hay veces que vos decís, la verdad, y escuchás un montón, no quiero hacer horas extras o no quiero que me pongan en tal categoría o me registren de tal manera o no quiero crecer dentro de la empresa porque al final del mes llevo menos dinero a mi casa. Claro, Bueno, pero el tema de ganancia. eso No, es eso. no puede hacer el empleado lo que sí pueden hacer por ahí en estos cargos, que es decir, ¿sabes qué? Poneme sueldo hasta acá y todo eso lo ponemos en otro ítem. Porque cualquier ítem Claro, de un pero asalariado es el salario. Lo que yo te digo es que acá me parece, al dejarlos excluidos, sobre todo los gerentes, porque el gerente es como esa relación intermedia donde vos tenés cierta, digamos, es el resultado de un ascenso, es el resultado, se supone, de un diferencial económico, pero no sos ni un CEO ni sos un director. Entonces Bueno, digo, pero tenés margen, tenés Sí, mi pregunta es, recursos para pedir más dinero. hoy un gerente gana esa cantidad por mes. 1.700.000 pesos. Probablemente no, pero lo que dijo... Pero si ya sos gerente, estás exceptuado. Lo que Entonces dijo- pagás ganancias. Sí, pero no llegas a completar No no a llegas ver, al mínimo. Este proyecto puede ser que con este proyecto... 1.700.000 pesos de una multinacional gana eso, chicos. De Por una eso empresa, digo, de puede otra empresa ser- no gana puede ser 1.700.000. que con Por este eso no va a pagar ganancias. A ver, ¿puede ser que con este proyecto un gerente pague y un empleado no? Sí, puede ser. Lo que decían ayer los funcionarios es que el gerente tiene otras maneras de conseguir recursos y en la investigación que hicieron es que lo hacen. No entiendo esa parte. Es sencillo, vos sos gerente y decís, bueno, a ver, ¿hasta cuándo? Eso es de tengo mal que- profesor, que usted me diga es sencillo. Bueno, sí, es verdad. Porque me tenés que explicar sin calificar que soy medio torola. No, en realidad es sencillo, pero yo lo expliqué mal. No, Esa no. sería la... No. Debe ser. No. Vos sos gerente o sos directores, bueno, ¿cuánto es lo que tengo que ganar para que no me agarren los impuestos? 10. Ok, poneme 9 de sueldo y el resto lo ponemos en el reparto de utilidades, dividendos, etcétera, etcétera. Entonces el ingreso termina estando siempre exento, porque tenés otros recursos. Ah, está bien. Cuando vos tenés un recibo de sueldo, cualquier cosa que te pague la empresa tiene que estar en el recibo de sueldo, porque si no, la empresa corre el riesgo que vos lo denuncies. Entonces, perdón, vuelvo a lo anterior.
para empezar a pagar impuesto a las ganancias, no alcanza con la posición que yo tengo dentro de una empresa, sino que lo más importante es de cuánto es mi ingreso. Porque si yo soy un gerente, pero gano 1 millón de pesos, tampoco pago ganancias. A ver, lo que dice... Con esta nueva ley. Esta nueva ley no incluye en este nuevo... No tiene contemplada esta gente. Eso es lo que dice y lo que ayer los funcionarios aclararon. No sé si Marco entendió otra cosa. No tiene contemplado estos cargos en estos nuevos mínimos imponibles. Tal vez se contemplan de otra manera, pero no los tienen contemplados. Se dedica a los trabajadores y a los jubilados. ¿Por qué? Porque todo lo que les ingresa está en el sueldo. Entonces todo va a ganancias. Entonces, por eso mismo no puede... Ahí es que termina siendo un impuesto al sueldo. Termina siendo un impuesto al sueldo porque no hay otra manera de cobrar, ¿no? Y aparte lo que decíamos ayer con, creo que era Jessy, que no hay un esquema distinto más que tu empleador te está reteniendo ese dinero. No tiene otra manera, entonces, claro. Estás retenido en un impuesto que es absolutamente aparte injusto. una empresa que no es grande, podés negociar plata en negro, pero una empresa grande no puede pagarle plata en negro. No le puede decir al empleado, mirá, te pago en negro para no te agarre ganancia. Porque ¿qué pasa? El empleado después por ahí tiene un problema, el empleado lo denuncia. Entonces la empresa es problema tuyo si vos no podés lograr que el Estado no te baje los impuestos. Bueno, sigamos con las placas, cómo sigue el proyecto de ley. Bueno, el impuesto a los mayores ingresos solo lo pagarán 90.000 contribuyentes, el 0,88% del total de los empleos registrados. O sea, por eso decíamos modificación y no eliminación, porque una partecita lo pagarían. Hoy lo pagan 890.000 empleadores. Habrá una alícuota, esto es importante, cómo se paga el impuesto a las ganancias. ¿Cómo se paga el impuesto a las ganancias? Hay una alícuota progresiva. Una vez que te agarra con una alícuota, o sea, el 27% sobre lo que vos te excedés. O sea, si vos te excedes en tanta cantidad de dinero sobre el límite, sobre eso te retienen el 27%. Y ahí sube al 35% según cuántos te excedas, ¿no? También se actualiza, esto se va a actualizar según el salario mínimo vital y móvil. Esto tenía que pasar en algún momento porque siempre ganancias estaba actualizado según el decreto del presidente y no según algún indicador. En este caso, bueno, según el salario mínimo, son 15 sueldos mínimos vitales y móviles. 2 veces al año se actualiza, 2 veces al año se actualiza ganancia. Entonces, este número de 90.000 empleados, de alguna manera no debería cambiar, salvo que suba mucho el poder adquisitivo. Sí, ¿vamos a una pausa? Yo decía eso, que propongo esto, de hacer una pausa ahora, porque sé que tenés más información para seguir contando, etcétera, y de todas esas cosas demás. Y además yo tengo un montón de dudas. ¿Más? Porque yo tengo un montón de dudas porque pagas ganancia. Porque yo no, Va a dejar. Yo en otra vida ahí nomás, está en eso, está viendo si deja. Yo en otra vida voy a ser gerente de algo, chicos. No entendí nada. Tenenos en cuenta, por favor. Estaba haciendo el cálculo con tanta guita que me está pasando frente a mi nariz y no la veo, no Tenenos la en veo. cuenta. Ya venimos, pausa. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. En la agenda nuestra, el tema de ley de alquileres, de la regulación de alquileres temporarios, si bien había algún proyecto por ahí, nunca fue un eje fundamental. Siempre estuvimos trabajando fundamentalmente en torno a lo que es la reforma de la ley de alquileres normal, digamos, y siempre con el intento de volver fundamentalmente en estos dos ejes esenciales al Código Procesal, al Código Civil y Comercial. Hay muchos proyectos que tienen que ver con algunas cuestiones que hacen a las declaraciones de interés, que muchas veces uno le resta importancia a las declaraciones de interés cultural o de interés religioso en la comisión misma, ¿no? Pero que tienen un enorme significado en cada una de las provincias, ¿no? Es decir, porque las fiestas religiosas o los festivales cobran un especial interés a partir de una declaración de interés nacional, ¿no?
DTV, el análisis, de lunes a viernes. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano, en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Programa Empleo MIPYME es esta iniciativa que claramente desde el título está dedicada a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y bueno, el ministro de Economía, Sergio Massa, candidato presidencial por el oficialismo, presentó el plan Empleo PYME con el que se pretende generar, y esas son las palabras del ministro, un clima de confianza, pero sobre todo estímulo para el empleo formal. DTV, el resumen, de lunes a viernes. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Aquí estamos, bienvenidos, bienvenidas, tercera edición. Fácil no ha sido nunca. Ustedes imagínense que cuando sancionamos la ley de talles hacía más de 10, 15 años que distintas ONGs, agrupaciones venían peleando por esta ley y lo que hicimos fue lograr subir un primer escalón. Lo importante es insistir y persistir en esto. Este proyecto que contempla estas licencias creo que es una deuda que tenemos como sociedad, porque hay otros países que están mucho más avanzados y nosotros nos hemos quedado dentro de nuestra alianza. Por supuesto coincidimos en general con todo este proyecto, porque sin duda que es algo que adeudamos, ¿no es cierto?, en muchos casos, y para poder ampliar estas licencias en todos los casos donde realmente es necesario que así sea. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos de regreso después de la pausa. Le dimos un descanso al profe porque Que se estaba tome un por poquito de agua. revolearme. Me estaba por revolear algo con tantas preguntas, pero bueno, nada. Pero hay segunda parte. Sí, hay segunda parte. Y aparte, lamentablemente, que a mí me pagan por preguntar. Las profes del no- colegio. Me estoy comunicando con las profes del colegio de Meli. Me dicen, yo la pasaba peor. Porque Ah, encima era ¿ya más joven. conseguiste?
que ya quería hacer preguntas y lo peor es que no dejó de hacer preguntas nunca. Hay una comunidad, Empezó ahí. hay una comunidad donde Sí, vos sabés que... tratan el tema Meli. El tema Meli, las preguntas de Meli que empezaron a los 10 años y no terminaron nunca. Después les voy a contar que sí, que lamentablemente tenés buena información y además todos mis demás compañeros ya se escuchaban en el fondo, o sea... Había algunas preguntas que eran como para estirar el tiempo, no eran necesarias. Bueno. Estaba haciendo... yo lo hubiese festejado, hacía pasar la hora para que llegara el recreo. Tenía muchas dudas. Oficio, y así después el oficio para llegar al corte. Después, porque después hay mucha gente que también dice, che, qué bueno que me aclaró esta pregunta, pues yo no me animaba a hacerla, que era... Y yo era esos. Yo era tímido, pasaba la clase desapercibido. Y tenías una Meli en la clase que te hacía las preguntas. Y bueno, chicos, cada uno ocupa un rol en la vida. Así es. Vamos a ver cuál es el que ocupa nuestra compañera Lu, que está en el móvil. Así es, Meli, como cada viernes continuamos con el taller, con los distintos talleres que integran la Cámara de Diputados de la Nación. En esta oportunidad vamos a hablar y ver de qué se trata el taller de vitrales históricos. Así que todas aquellas personas que les guste todo el tema de la historia, de los vidrios, quédense a escucharnos lo que va a ser la explicación con la arquitecta Cecilia González, que ella es directora de Obras y Mantenimientos. Bueno, Cecilia, gracias nuevamente por contarnos la importancia y el trabajo que tienen aquí los talleres. Bueno, específicamente taller de vitrales históricos. Contanos cómo es el trabajo de este taller y sobre todo la parte histórica, porque les contamos, Meli, antes de darle la palabra a Cecilia, que estamos aquí, seguramente van a poder ver atrás nuestro, pero estamos en el techo de lo que es el recinto de la Cámara de Diputados. Así que, Ceci, contanos un poco sobre esto. Hola, ¿qué tal? Hola, Meli, Ceci. Mauricio, ¿cómo están? Muy bien, Marcos, ¿todo bien? Sí, todo bárbaro. Muy bien, excelente. Con mucha expectativa de lo que nos vas a mostrar. Sí, porque aparte les prometí el móvil anterior que íbamos a estar en un taller muy especial. Y bueno, igual les voy a prometer esto a todos los móviles, chicos, porque la verdad es que todos los talleres tienen su particularidad y habrán visto que cada cual tiene su parte interesante para mostrar. El que viene es el más grande de la dirección, pero bueno, voy a pausar la información acá. No, el manejo que tiene Ceci ya de... Sí, viste, ya tomó un cursito. Le manejo la expectativa. Total. Bueno, pero después hablamos del próximo móvil. Hoy les quiero contar que no solamente el taller de vitrales es especial, sino el lugar en donde estamos. Como bien dijo Lu, estamos en el techo del recinto. Bajo nuestros pies está el estrado, como para que se ubiquen. Y esto que ven atrás mío es el vitral del recinto, uno de los vitrales más grandes que tiene el Palacio Legislativo. A ver, de qué se si uno está trata sentado dentro este taller. Perdón, Sí. Ceci, para tener perspectiva. Si uno está sentado dentro del recinto y mira para arriba, esto está en la cúpula. ¿Lo ves? Es el techo. ¿No lo ves? Sí, lo ves. Esto es exacto. Sí. Exacto. Tal cual. Acá estaría, o sea, de este lado, ustedes van a ver atrás como toda una estructura. Sí. Bueno, después les voy a contar para qué sirve esa estructura. No es la que sostiene el vitral se sostiene solo, para que sepan, esa estructura sirve para limpiarlo, que después les voy a contar cómo es todo el proceso. Acá los chicos se cuelgan, tipo Tom Cruise en Misión Imposible, y hacen la limpieza anual de todo lo que es el vitral. Después les contaré bien. Pero bueno, vamos a lo que... Desconocía que pudieras estar ahí arriba. ¿Viste? Solo sé si te puede llegar. Sí. Inclusive ahora están los chicos de vitrales trabajando porque estamos en una propuesta de preservación de este vitral del recinto, que bueno, que es a diario, ¿no? Porque se van rompiendo piezas, se van perdiendo, se va ensuciando. Entonces, bueno, es un trabajo constante que tienen ellos. 550 metros cuadrados de vitrales tenemos dentro del Palacio Legislativo. Imagínense, para hacer un paralelismo, una vereda de una cuadra tiene 300 metros cuadrados, o sea, serían casi 2 cuadras de vereda de vitrales. Sí, es bastante. Impresionante. El equipo es
el equipo se va formando. Vieron que venimos hablando de esto, del traspaso del conocimiento del oficio, o por lazos familiares, o por los mismos compañeros y compañeras de la dirección. Bueno, el Palacio tiene el equipo de restauración más grande del país y que además es un equipo escuela, es un equipo que va transmitiendo su conocimiento, las distintas experiencias en los distintos oficios o las distintas experiencias técnicas, conocimientos técnicos. Entonces eso nos permite a nosotros también poder adaptar según objetivos o según la intervención que vamos a hacer, la cantidad de personas que va a trabajar en el vitral. Por ejemplo, en el 2015-2016 se hizo la restauración del vitral de Pasos Perdidos. Ubican el vitral de Pasos Perdidos, que son 5 paños. Cada paño tiene una iconografía que va del arte, comercio, ciencia, agricultura y justicia. ¿No? Bueno, cuando hicieron esa intervención, que duró un año aproximadamente, el equipo estaba compuesto por 15 personas. 15 restauradores y restauradoras propios de la Cámara de Diputados. Hoy en día son 3 los que están encargados de la restauración del vitral del recinto. Entre ellos está Paula Ruiz, que es nuestra asesora, es la que nos conduce un poco en la metodología. Después está Natalia Dugur, que se las voy a presentar y va a contar más de cerca la experiencia en lo que es intervenir estos paños tan delicados. Van a ver ahora en pantalla el trabajo minucioso que lleva a estos compañeros y compañeras de la dirección retirar un vitral. Imaginen lo que es tratarlo, ¿no? Y restaurarlo, devolverle sus colores, devolverle su estructura. Bueno, pero ahora vamos a avanzar un poco más sobre eso. Sí. Los vitrales, por ejemplo, ¿qué son de la época gótica? ¿Cuándo se empezaron a ver por primera vez en la arquitectura? Bueno, no hay mucho dato de eso, pero sí tenés razón, donde más se utilizaron fueron en la época gótica, se utilizaron mucho ahí. Pero bueno, hablan un poco también de que su origen es en Egipto, por los sirios. Bueno, no te puedo aportar mucho más de la historia de los vitrales, pero sí en la arquitectura gótica se vio muchísimo. Porque, digamos, por lo menos lo que uno puede ver en general los vitrales siempre que están presentes en edificios tan importantes como puede ser puede ser una catedral o algún edificio, es que cuentan algo, ¿no? No es simplemente vidriecitos de colores. Hay un contenido allí en cómo están puestos, en la manera en la que pasa la luz. Digamos, hay que respetar mucho más que el emprolijamiento del vidrio. El vitral viene a contarnos algo sobre ese edificio. Exacto, tienen su iconografía, que es lo que nosotros le decimos, y cuentan algo, ¿no? Bueno, el vitral del recinto casualmente es el escudo, ¿no? Bueno, el de Pasos Perdidos ya se los nombré. Y después también tenemos vitrales sobre las escaleras, que les cuento algo que está sucediendo acá en la dirección de obras, que es la esperanza de poder encontrar un vitral que está oculto, no lo sabemos todavía, pero arriba de la escalera imperial. Sí, creemos, bueno, es el gran desafío que tenemos, todavía no lo pudimos implementar. ¿Cuál es la porque escalera por eso hay que imperial? anular la escalera de legisladores. La escalera de legisladores. De la entrada principal. De la entrada de legisladores. De legisladores, la no la entrada principal. principal, exacto. Sí. La de acá sí, los compañeros y compañeras de la de legisladores, los compañeros y compañeras de este taller descubrieron, porque nosotros para poder intervenir un vitral primero tenemos que hacer un proceso de investigación, casi detectivesco, ¿no? Ay, qué lindo. En lo que ya les vengo contando siempre en el Archivo General de la Nación, el CEDIAP, que es el Centro de Investigación de Arquitectura Pública, en la información que tenemos acá desde la Cámara, en notas históricas. Vamos descubriendo cómo era por fotografía o por planos, cómo era el edificio originalmente antes de sufrir todas las modificaciones que viene sufriendo con el paso del tiempo, que ya venimos hablando en otros móviles. Entonces descubrieron, los mismos restauradores y restauradoras, descubrieron una fotografía en donde se encuentra un vitral sobre la escalera de legisladores, la escalera principal, que tiene una iconografía de la Argentina
como en un carruaje con unos caballos. El tema es que después se construye encima el tercer piso del palacio, que ya con Pablo creo que lo vieron en alguno de los móviles. Eso no estaba dentro del proyecto original de Víctor Meano, entonces se construye el tercer piso y ese vitral desaparece, ya no se ve más. Nosotros creemos, bueno, hay algunos que tenemos la esperanza, algunos como nosotros tenemos la esperanza de que ese vitral está oculto en la mamushka que vimos en el programa anterior, esto del cielo raso sobre el cielo raso sobre el cielo raso. Bueno, creemos que hay un cielo raso que lo está tapando, pero para poder descular esto tenemos que armar un andamiaje y obstruir el ingreso de legisladores. Entonces, bueno, quizás no está, ¿no? Quizás rompemos el cielo raso y no está, o se rompió, o sea que les o tienen que encontrar para el living de su casa. Enero, el mes es enero. Sí, yo diría, Ceci, que vayan planificando esto para enero. Nosotros igual acá vamos a seguir al aire siempre, nosotros no paramos. Así que se aparece el vitral, móvil, vivo directo. Ahora, urgente. Urgente aparecer el vitral. Sí, los llamamos para cuando estemos con el martillito rompiendo ahí. Me encantó ese desafío, lo puedan filmar, a ver, estar preparados para la decepción también, ¿no? Igual. Hay que hacer ahí o sea que de eso medio debe depender que les den el ok para ponerse a investigar. O sea, porque no hay tanta certidumbre. Es como me va a buscar la aguja en el pajar. Solo si que la NASA está buscando ovnis hace cuántos años y ayer dijo que no había. Ceci, es verdad. ¿Viste? Sí. Buscan y extraterrestres. Si lo llegamos a encontrar sería una cosa muy hermosa. ¿Y qué costo puede llegar a tener ese vitral? O sea, porque es carísimo también poner porque debe ser de una enorme magnitud. Y son elementos que no tienen precio, Meli, porque no es solamente una cuestión material. Ahí hay mucho trabajo artesanal, es trabajo de artistas, además, ¿no? Esto que venimos hablando, que el oficio de la restauración es esto del arte y el oficio juntos en una disciplina, porque no solamente se trata de la tarea técnica, ¿no? Sino hay una perspectiva artística en todo esto. Entonces ahí es cuando el trabajo se vuelve no tiene valor. No tiene valor prácticamente. Claro. Pero bueno, como podrán ver ahí en el paño es la dedicación y el compromiso que le ponen el equipo. Pensemos que nosotros, de nuevo, no tercerizamos nada. Todo esto lo hace el equipo de restauración de la Cámara de Diputados. A ver, eso Ceci, es muy valioso. Explícanos, dentro de lo posible, yo te ayudo porque soy la que está viendo el paño de imágenes, el paso a paso. Vemos que primero están con una herramienta, como una especie de espátula, para levantar el vidrio. Y después le ponen como un contact color azul para contener las imágenes. Eso es la cinta azul, que es algo que usamos mucho nosotros acá en la dirección de obras. La cinta azul es, a diferencia de la cinta de papel tradicional que conocen ustedes, la cinta azul lo que nos permite es no arrastrar, el pegamento es mucho más suave, lo usamos mucho para cosas delicadas o para la pintura inclusive. Van a ver en los paramentos del palacio que va a estar pegada la cinta azul en algunas muestras o algo que tenemos que marcar para hacer un relevamiento posterior. Eso hace, esa cinta es particular porque no desprende, su pegamento es más delicado y no desprende ninguna partícula o algo que nosotros perdamos. Todo lo que compone el vitral es sumamente valioso porque, bueno, por la época en la que se hizo y por los materiales que se usaron. Nosotros, nuestra metodología para vitrales lo que tiene es que además de seguir la metodología que nos conduce la Comisión Nacional de Bienes de Lugares y Monumentos Históricos, que ya la vengo nombrando, también tenemos organismos internacionales que nos determinan las formas de intervenir en un vitral. Como es en el caso de ICOMOS, que es el Consejo de Monumentos y Sitios, Internacional de Monumentos y Sitios. Ellos como que determinan la metodología de investigación y de puesta en práctica, ¿no? Y la tecnología. El protocolo de manipulación de esta pieza viene dada internacionalmente.
Exacto. Y el primer paso antes de extraer el vitral, pero ahora se los va a contar mucho mejor Natalia, se la presento. Dale. Natalia Dugur es la coordinadora del equipo de vitrales que está ahora haciendo este trabajo de restauración del vitral del recinto. Ahí le paso para que... Mientras se va, ahí está, ahí la representamos entonces, Natalia Dugur. Ella es coordinadora del taller de vitrales históricos. Natalia, empezá a contarnos primero, antes que nada, porque era una duda que tenía yo, Meli, que me contaron las chicas, que estos vidrios que están puestos que es en el techo del recinto están desde el año 1906. Así que es, bueno, ¿cómo es el trabajo para conservar el mantenimiento de estos vitrales? Bueno, buenas tardes primero a todos. El vitral del recinto es original, como decís vos, fue emplazado en el mismo momento de la inauguración del palacio en sí. No tenemos registro acerca de la historia de los autores del vitral, como de ningún vitral del palacio. Sí, Pablo Chiesa ha encontrado una publicación, una propaganda, en un artículo, en una revista. Estuvo Pablo Chiesa aquí hablando lo conocemos en otros programas. Se encontró una publicación acerca de los hermanos Raus que se adjudican el diseño del vitral, no así la realización. Entonces se le atribuye al arquitecto Meano, que es como, bueno, el que ideó, digamos, el vitral. Nosotros, para intervenir en el vitral, lo primero que tenemos que hacer es una documentación del estado de conservación, porque tenemos que, cada vez que intervenimos un soporte, en este caso los vitrales, tenemos que dejar registro de lo que encontramos, cómo lo encontramos, el estado, para poder después armar un plan de intervención y saber cuáles van a ser los pasos a seguir. Claro. En qué condiciones está, si los tenemos que estabilizar, si los tenemos que retirar. En caso de que tenga piezas fracturadas, tendrán que ser removidas y rearmadas. Todo eso tiene que quedar en un registro que forma parte del palacio y que va a quedar para generaciones. Claro. Así como con cada soporte que nosotros intervenimos. Nati, Ceci, nosotros estamos, mientras ustedes hablan, poniendo en imágenes, ¿no? El trabajo, ahí de hecho te vimos en acción a vos, Nati, que estás con todas las protecciones y te vimos ahí trabajando. Y en una de las imágenes se ve perfecto que funciona como si fuese un rompecabezas, ¿no? Que está todo nomenclado, cada partecita. Claro. 1, 2, 3, 4. A ver, contanos cómo es eso, porque tienen que desarmar o parte o la totalidad, me imagino pasarlo a otra estructura y trabajar medio como en espejo, con el vitral al revés. Claro, nosotros... en principio lo que tenemos, bueno, se trabaja de los dos lados el vitral igual. Sí. Nosotros lo que tenemos que hacer es desmontarlo, lo nomenclamos en caso de que lo tengamos que desarmar para rearmar y que sepamos que exactamente esa pieza va en ese lugar, no en otro, porque no le podemos cambiar el sentido. Hay algunos que son más sencillos, hay algunos que tienen dibujos, obviamente con el dibujo es una forma de guiarse, pero... con respecto a eso, te marco una anécdota, que no sé si la dijiste, Ceci, con respecto a los vitrales de pasos perdidos, en la documentación que se realizó cuando se hizo la restauración entre el año 2016 y 2017, se encontró, gracias a la documentación que se encontró, que había paños que estaban invertidos. El paño de comercio, por ejemplo, estaba invertido con respecto... Bien, con respecto al paño al vitral de la agricultura. Entonces, bueno, siempre por eso nosotros rescatamos el valor de la documentación y guiarnos con archivos históricos, con imágenes, con la iconografía, para tener esa referencia, ¿no? O sea, ustedes hacen un registro... Bueno, esto que vos marcabas... También escrito y otro, obviamente, ahora gracias a los teléfonos y todo esto... y fotográfico. Claro, uno fotográfico, uno digital. Sí. Y me ibas a decir algo. Todo tiene que quedar. Yo te interrumpí. No, y que en base a eso es lo que vos veías de lo que nosotros nomenclamos cuando desarmamos un paño. Nos guiamos con esa nomenclatura para volver a armarlo. Esas son las cintas azules que capaz vos ves en los videos. Sí. ¿Y vos de quién heredaste este oficio? ¿O dónde lo aprendiste? No, la verdad es que yo descubrí la carrera de restauración hace muchos años.
hace 15 años que yo trabajo en restauración, empecé trabajando en la restauración del Teatro Colón y por suerte tuve la dicha de encontrarme con personas que me llevaron a esta profesión y a trabajar y tener experiencia en distintos lugares, hasta que desde el año 2015 me incorporé al staff de restauradores del Palacio. Y la verdad es que yo lo descubrí porque, no sé, soy curiosa y también tengo la ventaja de haber trabajado en distintos soportes. Yo soy coordinadora en vitrales desde el año 2019. Ya tenía un curso previo que lo tomé con Paula Farina Ruiz, que es nuestra asesora técnica. Así que, bueno, después me metí en el taller y pude ir investigando y a la vez trabajando, uno va haciendo de práctica y va amando cada vez más esta profesión, digamos. A ver, una pregunta así medio doméstica. Viste, yo en mi casa los vidrios los limpio con un simple limpiavidrios y le paso papel de diario, porque es el que no te deja pelusa, ¿viste, Mauricio? El vitral, ¿cómo yo en mi casa lo hago igual, ¿eh? ¿Y el vitral cómo es el proceso para limpiarlo? Si solamente lo que habría que hacer es eso. Como para ir aprendiendo. Un vitral, si no está expuesto al exterior, es posible que no tenga demasiado deterioro. Sí. Entonces, nosotros cuando hacemos conservación de los vitrales, por ejemplo, en el vitral del recinto que estamos viendo acá atrás, o en los vitrales de pasos perdidos, o en los vitrales que están en las escaleras, solamente los limpiamos con pinceleta, muy suavemente. Es muy superficial la limpieza porque solo tienen el polvillo ambiente que encontramos en todos lados. Entonces no tiene demasiada complicación. Si tiene otro tipo de patología, sí hay que hacer pruebas de limpieza. En caso de que el vitral tenga pinturas, por ejemplo, hay que hacer ciertas pruebas, hay que hacer análisis de laboratorio para ver qué es lo que se puede utilizar y que no va a perjudicar a las pinturas. Claro. Y si no, la verdad es que se usa bastante la limpieza en seco para no remover justamente ningún tipo de pintura. Excelente. Ni para dañar el vidrio. Y si no, con una simple estopa de algodón, un poquito de agua y no mucho más que eso, ¿eh? Excelente. Bueno, la verdad, un placer como siempre haber conocido un taller más de la mano de Cecilia y también haberte conocido a vos, Natalia. Gracias y seguramente nos seguiremos cruzando. Bien, gracias Meli. Bueno, de nuevo genero expectativa. El próximo móvil vamos a ver uno de los talleres más grandes de la dirección, como les conté, que es el taller de electricidad. Y bueno, con datos sumamente curiosos. Bueno, muy bien, lo esperamos con muchísima expectativa, como todos los viernes, recorriendo el recinto con ustedes. La verdad que es un placer y no me canso de decir que cada vez que nos pone a alguien al aire, nos introduce a alguien, nos presenta a alguien, son personas jóvenes, muy talentosas y con amplia trayectoria y experiencia para contarnos por qué claramente están dedicadas hace tanto tiempo a este edificio hermoso. Gracias a las dos. Gracias a vos, Meli. Y un saludo especial a Lu. Gracias, Bueno, Lu. Meli. Dale, esto fue entonces lo que es el taller de vitrales históricos. Para cerrar el móvil, a mí me llama mucho la atención la forma en la cual contaban las chicas que limpian los vitrales, porque imagínate que son vitrales que están colocados desde 1906 y como me decían las chicas, se tienen que colgar de los caños porque de pisar eso, imagínate, por el peso terminan sentados en la banca del recinto. Claro. O sea, eso es tan frágil que tienen que tener sumamente cuidado para limpiarlos. Así que muy interesante. Cada vez que entren al recinto van a mirar para arriba, van a ver todo ese vitral y se van a acordar de este taller que nos contaron las chicas en el día de hoy. Gracias por abrir esa ventana, Lu, también, y mostrarnos este espacio. Un feliz viernes para las tres. Chau. Mauri, seguimos con vos. Sí, bueno, hablábamos del impuesto, el proyecto, mejor dicho, para eliminar el impuesto a las ganancias a trabajadores y jubilados. ¿Y qué dice el proyecto que ayer empezó a debatirse y tendría dictamen este lunes? Que recordemos, quienes ganan hasta 1.770.000 pesos brutos mensuales y son empleados en relación de dependencia y jubilados, no pagarían impuesto a las ganancias. De esta manera, solo pagarían 90.000 contribuyentes de ese universo, cuando hoy hay 890.000 empleados en relación de dependencia que pagan el impuesto a las ganancias. Habría una alícuota progresiva. El impuesto a las ganancias se paga con una alícuota a partir que te excedes
del famoso mínimo no imponible, se aplica una alícuota. Esa alícuota es, por ejemplo, te excediste 10, 27 sobre 10. Bueno, en este caso, la alícuota sería entre 27 y 35%, y lo interesante es que los mínimos se actualizarían a partir de los aumentos que haya de los salarios mínimos vitales y móviles, para que de esta manera no quede retrasado, que es lo que siempre se viene reclamando hace mucho tiempo, de que un año se actualizó poco, mucho, que la inflación fue más. Siempre los salarios van atrás de la inflación. Bueno, también van atrás del mínimo no imponible. Sigamos con lo que es este proyecto, que ayer tuvo una exposición de los funcionarios. Vamos a la otra placa, si se puede. Ayer tuvo la exposición de los funcionarios y se espera, como decíamos, que el día lunes tenga un dictamen de comisión. A las 4 de la tarde está convocada la comisión de presupuesto y la idea del oficialismo es dictaminar. ¿Se puede ir con otra placa? Sí. Seguimos. Si no, voy a demorar más. Hay dictamen con el número que tiene el Frente de Todos más algún aliado provincial. Sí, en la comisión de presupuesto, en la comisión, habitualmente el oficialismo consigue la mayoría con los propios, y a su vez tiene un aliado provincial, o sea que no habría problema. El punto es cuándo puede lograr la posibilidad de tener quórum el día martes. Bueno, se eliminan con este proyecto lo que son las distorsiones de las deducciones. Habitualmente, ¿qué ocurre? Es el mínimo imponible y vos deducís. Bueno, deducís una cosa, deducís otra, y así elevás el mínimo imponible, que pasa de ser, por ejemplo, 10 a 15, 12, porque deducís. Bueno, o sea, acá hay una ley para deducir inclusive materiales escolares, que se aprobó, creo que con el presupuesto. A ese nivel se llegó para que la gente pueda retener parte de sus ingresos. Eso se eliminaría. ¿Qué son las distorsiones? ¿A qué hace alusión? Las distorsiones de las deducciones. ¿Qué tipo de distorsiones se producen? O sea, de cosas porque la distorsión se refiere a que es un lío, digamos, para decir en términos claros. Más llano. Claro, más llanos. El tema de tener que, bueno, tengas 10 de mínimo no imponible. Ok, yo lo elevo a 20 con deducciones. A partir de que puedo deducir esto, puedo deducir lo otro. Los contadores se hicieron expertos en estos temas. Todo esto se eliminaría, no se hablaría más de deducciones. Habría un mínimo no imponible altísimo, pero no habría deducciones, que hace que hoy muchos tengan un mínimo no imponible, no como el que se va a poner, pero tampoco tan lejano, porque si empezás a deducir todo, tus hijos, materiales escolares, hay muchísimas cosas para deducir. Si sos soltero o no. Si sos gastos soltero, no. médicos. Exactamente. Todo eso se saca. Tema, donaciones. Estos son lo que se llaman parches, ¿no? Se fueron haciendo parches. Es el impuesto más emparchado de la historia. Sí, un impuesto muy emparchado. También es un impuesto progresivo, por eso la oposición, o una parte de la oposición Juntos por el Cambio, no lo quiere aprobar a este proyecto. Sigamos un poquito con lo que tiene que ver con O sea, este lo pagás proyecto. y lo pagás. No va a haber forma que dentro de lo que pagues puedas pagar menos. Claro. No. Exacto. Esas son las famosas deducciones que hicieron de esto un juego contable permanente, ¿no? Porque está el que pagaba. Imagínate si vos no podías deducir algo por una cosa menor. Bueno, los hijos siempre son un gasto, entonces, bueno, son otras cosas también, pero representan un gasto. Suena con una frialdad O sea que, tremenda, de alguna manera, pero real. Se puede entender Pero eso. real. Pero algunas deducciones de pronto eran un poquito fuertes, bueno. Qué capo. Pero por suerte ya pasó el día de la niñez y podemos hablar. Que no tiene hijos. Sin ningún tipo de enojar, qué sé yo. Bueno, sobre todo a partir del primero, como decía un día Meli, no me acuerdo si al aire o no, ya a esta altura no sé cuándo habla al aire y cuándo habla fuera del Es aire. verdad. Pero Y aparte decía, tantas horas que nos vemos, tanto claro, lo mismo. Sí. El primer hijo ya es un gasto grande, el segundo quizás se ayorna a una estructura. Ya no le compras de cochecito, ya te da lo mismo. No, y el tercero también estaba estimado, bueno, nosotros no llegamos, ninguno. No. Pero está estimado que el tercero es apenas un porcentaje de lo que o sea, nunca cuesta o se gasta lo mismo en el tercero que en los otros. Aparte te agarra con todo el entrenamiento encima. Claro, o sea no, sí. Tenés oficio. Ya ves la cantidad de cosas o pavadas que pudiste haber comprado y decís, no, ya Esto ya no sirve. No, Qué terrible. ¿No? Bueno, la ley, si se sanciona este año, no queda mucho, aunque parece que sí, pero tenemos una agenda legislativa acotada también por los tiempos electorales, aunque muy intensa, más de lo que uno hubiera esperado. Entrará en vigencia a partir de enero del 2024. O sea, el decreto que firmó Massa tiene como vencimiento este año. Si no se aprueba esta ley, el año que viene, los trabajadores que dejaron de pagar ganancias, volverían a pagar ganancias.
O sea, te recibiría 2024 con un impuestazo en tu salario. Esto es un poquito lo que pasaría si esta ley no sería sancionada. El costo fiscal es de 1 billón al año, 0,28 del PBI. Pero Y esto es mucho, poco. Bueno, está bien que la oposición lo pregunte, no hay que enojarse. A veces ayer los funcionarios en un momento se enojaron, pero la oposición tiene que preguntar esas cosas, porque por eso es oposición. Ayer hablamos con Castañeto y el titular de la FIP, para quien no lo sabe, igual estaría bueno que lo vayan sabiendo. Y él explicaba que, bueno, mucho poco, si yo le decía, bueno, la gran pregunta de la oposición es cómo se cubre esta recaudación, porque vos acá dejás de recaudar esto, ¿no? Un 0,28 del Producto Bruto Interno, ¿cómo lo resarcís eso? Entonces nos decía que en realidad había otra serie de impuestos de los que se recauda mucho más, y dice, qué raro que la oposición diga esto, o algo por el estilo, explico. Porque, por ejemplo, por retenciones se recauda mucho más, muchísimo más, y es lo primero que Juntos por el Cambio quiere sacar. Claro, porque siempre que Creo que iba tipo a un 3 del PBI, una cosa. Siempre No que quiero vos exagerar porque no me acuerdo, la verdad. Siempre que vos bajás un impuesto, lo que el Congreso, lo que los legisladores discuten es, ¿esto se recupera? O sea, ¿se genera tanta actividad como para que la presión impositiva sea igual y el Estado no se desfinancie? O en tal caso, ¿de dónde se ajusta? Esas son las cosas que un legislador se tiene que preguntar. Porque ayer Castañeto se enojó en un momento, pero bueno, tenían que preguntar porque estaban discutiendo esto. Lo que contesta el gobierno es, se va a recuperar una gran parte porque esas personas, como no les está sobrando a todas la guita, lo que van a hacer es gastarla en consumo, entonces una parte se va a ir en IVA. Pero a su vez, lo que plantearon es que el proyecto de presupuesto que va a entrar hoy va a volver a tener propuestas impositivas para aumentar la recaudación, como por ejemplo los campos que tienen en el exterior muchos argentinos y no están declarados. Impuesto a los inmuebles rurales. Inmuebles rurales, una tasa a las plataformas tecnológicas, que aparentemente se cobraría, que dicen que hoy están pagando menos del 15%, y el famoso pedido de que los jueces no paguen ganancias, que también hay que aclararlo, estamos hablando de los jueces nombrados antes de 2017, porque a partir de 2017 sí pagan ganancias. Sí. Bueno, esas y ahí yo pregunté a un diputado, y no había asociado una cosa con la otra, pero pregunté, ¿pero un juez gana más de 1.700.000 pesos y por ende va a quedar alcanzado por el puesto? Y me dijo, ojo, los funcionarios públicos no están alcanzados por la exención. Claro, por eso. Entonces, si se los incorporamos van a tener el mismo trato que un funcionario público y un político. No son cargos, como decías anteriormente, no son cargos que uno está electivo o que puede cambiar cada 4 años, pero de todas maneras les va a entrar lo de funcionario público a los jueces. Los jueces que no pagan ganancia, que es un tema, es una discusión también a veces medio de forma, ¿no? Porque los jueces cobran un sueldo que le da el Estado, y el Estado es el que percibe ganancias si ellos pagan. O sea que en muchos casos esto sería una reducción salarial. Quizás se pueda discutir eso. Hay un proyecto de ley presentado por la oposición para que los salarios de los funcionarios y de los jueces empiecen a acercarse un poquito, y en ese caso se podría plantear esta cuestión. Bueno, ¿qué dijo Castañeto ayer? El tema de ese del 15% que mencionaste es lo mismo que mencionaron de un impuesto mínimo a para las sociedades. Plataformas. Pero para las sociedades en general. Sí, que se discute a nivel global que haya un 15%. Sí, la OCDE discute eso, y que las plataformas no estarían pagando. Claro. Eso habló. Para que tampoco muchas empresas nacionales se radiquen afuera para evadir impuestos. Claro, exacto. O sino también las propias empresas internacionales podrían, lo que no pagan acá lo pagan afuera. Sí. Eso sería, bueno, desde la salida de la convertibilidad, en realidad desde la denominada tablita de Machilea, que nos albores de la convertibilidad, o en realidad al final, año 2000, Machilea era, por si alguno no recuerda, el ministro de Economía que tuvo de la Rúa, sí. Fernando de la Rúa, ni bien asumió el primer año de gobierno, un año solo duró, armó una tablita para aplicar el impuesto a las ganancias. Dijo en ese momento pagaban, hasta 2011, solamente pagaba el 10% de los trabajadores pagaba ganancias. Ganancias nunca lo tenían que pagar los trabajadores, pero lo que pasó en ese momento, o un poco antes, creo que en los 90, es que muchas empresas lo que hacían era poner a los gerentes de empleados para que no paguen el impuesto. Por eso es complicado hablar de que no pague un empleado o que no pague un gerente, porque pasan esas cosas. Entonces después se empezó a poner, pero con un piso muy alto,
para que también paguen los empleados. En ese momento alcanzaba el 10%. En el año 2019, a partir de lo que plantea Castañetos, el final del gobierno de Mauricio Macri, se pagaba ganancias el 30% de los trabajadores, 2,5 millones, o sea, el 30% de los empleados. Lo que dijo ayer Palazzo, que es el diputado nacional que también es titular de la bancaria, lo que planteó es que en esos años, en los años de 2015, 16, 17, 18, 19, tampoco es que subió el poder adquisitivo, bajó. Pero como no se actualizaban los pisos y subía la inflación, los trabajadores perdían poder adquisitivo y a su vez más pagaban ganancias. Sí. O sea que perdían 2 veces poder adquisitivo. Esto es lo que pasó, por eso los trabajadores no votaron ese gobierno. O sea, estas son las cosas que ocurrieron en esos años. Fueron bastante más sencillas y tenían que ver con lo que se iba comiendo el bolsillo este impuesto y también la pérdida de poder adquisitivo. Creo que queda una placa más. A Cristina le pasó algo parecido, porque en 2015 el impuesto a las ganancias era uno de los motivos que movilizaba a la gente en las calles. Sí, era menos gente la que pagaba. Era menos, pero también fue un tema importante. Era el único reclamo gremial que había, fuerte. Sí. Porque se había llegado a un nivel de trabajadores. Lo que entonces el gobierno planteaba era que el salario real era muy alto, en dólares realmente lo era. Sí. Pero bueno, comparado a hoy. No, comparado a hoy era increíble. Pero también era alto el costo de vida en dólares. Entonces, en muchos casos, y aparte existía esta locura del tipo que iba en el micro y tenía que pasar una ciudad, el colectivero, pasar una ciudad y a partir de ahí ganar menos. Eso era imposible de sostener desde el punto de vista técnico. No se puede tener una plantilla laboral en esas condiciones. Es un poco lo que este proyecto viene a reparar. Juntos por el Cambio anunció el día anterior, creo que fue el miércoles, anunció que votaba en contra a través de un comunicado. Los diputados Martín Tetaz, Alejandro Cacase, de Evolución Radical, y Germana Figueroa Casas estuvieron presentes en la reunión, hablaron, hicieron preguntas, sostuvieron que ganancias es un impuesto progresivo, en cambio IVA no, o sea, progresivo que pagan más los que más tienen y menos los que menos tienen. El impuesto a las ganancias realmente, técnicamente es así, porque vos pagás según en este caso serían los mayores ingresos. El IVA no, pagamos todo lo mismo, con sachet de leche paga 21% todo el mundo. Creo que los funcionarios no le respondieron directamente, pero me parece que cae de Maduro que es más difícil lo que justamente le respondió Sergio Massa cuando hizo esta devolución del IVA a los bolsillos de los trabajadores, porque es muy complicado bajar el IVA y que te rinda el gobierno y le rinda a la gente. Y en cuanto al impuesto a las ganancias, bueno, obviamente es verdad que es un impuesto progresivo. El punto es si el salario es ganancia o no, o es remuneración. Ahí es donde empieza esta gran disyuntiva y ahí es donde la subsecretaria de Ingresos Públicos... Pasa que hay cosas que, como decís vos, ya se hicieron, ya se probaron, ya se discutieron y no funcionaron. Porque siempre termina pagando el plato roto el consumidor cuando se habla de directamente no pagar IVA, o cuando se discuten las reformas tributarias, o cuando se discuten otras cosas. No te puedes equivocar. Si te equivocas... El que termina pagando la peor parte siempre es el que cumple, el que labura y quiere con su trabajo facturar más y crecer más, terminas llevándote la peor parte. El que tiene la inquietud y la posibilidad de crecer y expandirse y tener más de una actividad, pucha, mira, tenés trabas. Entonces es muy delicado, porque es muy complejo, porque hay una sábana corta, porque hay mucha presión tributaria que recae sobre una misma porción de trabajadores y de miembros de la sociedad. Lo que se llama cazar en el zoológico. Y claro, con el tema del IVA, obviamente se recauda mucho de IVA. Dejar de recaudar tiene un costo. Por lo menos tiene que tener un beneficio claro. Si un Estado deja de recaudar y al otro día no tiene un beneficio, o a mediano plazo, comete un error grave, que fue lo que pasó en varias oportunidades, que los gobiernos a veces se entusiasman bajando impuestos y después inmediatamente tienen un problema fiscal. Van a buscar deuda. Y claro, y van a buscar deuda. Eso pasó muchas veces y es complicado, porque el tema de la devolución del IVA, creo que lo dijimos hoy, creo que 2002, 2003, es tan lógico, uno no puede estar tan de acuerdo con el tema de que un alimento no tenga IVA, pero claro, si al otro día el alimento cuesta lo mismo en la góndola, contame a quién beneficiaste. Claro, no se bajó ningún impuesto. Bueno, esto sería el anuncio que hubo Estaba ayer. leyendo la historia del impuesto a la ganancia. Ay, mirá qué interesante. Interesante mientras qué aplicado. te escuchaba vos también. ¿Qué estaba Mauricio? este tema de que los empleados no pagaban? Y No, todo eso? interesante que el que lo creó o el que lo instauró en la Argentina es un gobierno de facto.
de Uriburu en 1932, 1 de enero, dijo plazo hasta el 31 de diciembre de 1934. Por 2 años se aplicaba nada más, y bueno, nunca se sacó, claro, obviamente. Y después, ahí se llamaba impuesto a los réditos. Y después se cambió a impuesto a las ganancias en la presidencia de Perón. Y ahí ya por ley votaban en el Congreso. Claro. Modificación al mismo impuesto. Básicamente ya más de 90 años de historia. Acá hubo un muy lindo debate en el 2017, liderado por La Espina, sobre una reforma tributaria, que se armó una bicameral y venían todos los funcionarios y todos los diputados de todos los bloques, y encima ese gobierno no tenía mayoría, entonces todos tenían que escucharse con todos. Y claro, había voces que decían, ojo que todos los impuestos que graben a los que más tienen y que graben renta quieta, o sea, como por ejemplo este que se va a implementar a los que tienen campos en el exterior, son los que están prevaleciendo en Europa y en las grandes capitales del mundo, en los grandes países del mundo, porque son donde grabás al que acumula renta, en un mundo que es cada vez más desigual. Tenés que tener mucho cuidado cuando grabás al que no está acumulando, porque así lo que haces es lograr que haya más brecha entre ricos y pobres. Esto me acuerdo que era, creo que un planteo de unos diputados, no me acuerdo si era del Partido Socialista o de bueno, ahora todo se ideologiza, por ahí. ¿no? Pero, claro, planteaban eso y a partir de ahí se tomaban algunas medidas, pero bueno, seguramente este debate va a volver en diciembre. Bueno, muy bien. Es un tema... te quedan más placas. Quedan no dos te placas. vayas. Me había olvidado de los cuadritos. Me había olvidado de los cuadritos. La tablita. La tablita que la hicimos el día martes, vos no viniste. Bueno, estos son los empleados que pagan ganancias en Argentina. Acá está Melina. Porque pagaban hasta el decreto. Hasta el decreto. Bueno, sí, exactamente. Pagan hoy. 800.000 empleados pagan ganancias en Argentina. 800.000. Acá están mirando varios. Para mí que pagan varios de acá porque están todos. Aparece ahí, ¿Dónde diputado, estoy yo? ¿Dónde estoy yo? De esto van a quedar solamente 90.000. Y acá cada rubro, ¿no? Cada rubro. A ver. Por ejemplo, el que más paga, industria manufacturera. Empecemos a imaginar lo que hace cada uno que paga y que no puede evitarlo. O sea, por ejemplo, industria manufacturera, estamos hablando de que hace horas extras seguramente en una fábrica, ¿no? Para sacar una línea de producción, hace horas extras, seguramente no le dan la oportunidad de no hacer horas extras porque tiene que salir la línea, porque si no puede tener problemas entrar en contingencias laborales. Marxismo, aceite, amigo. harinas y oleaginosas. Aceites son un sector que gana mucha guita. Tienen buenas paritarias, ¿no? Tiene buena paritaria básicamente porque exportamos creo que 30, 41 millones de dólares en aceite de soja. Claro. Y varios de los dólares que estamos buscando acá dando vuelta vienen de ahí. No de vienen última, concentrado en muy pocas personas. Concentrado, claro, las exportadoras son muy pocas, pero la cadena es grande. Harina y aceite concentrado en pocas personas. Sí, toda la cadena exportadora es poca. Pero la producción... Mejor dicho, las exportadoras son pocas. La productora sí. Sí. Pero la producción incluye mucha gente y más cuando se hace industria, ¿no? Tenés en el medio varios sistemas, en este caso sería la industria manufacturera, o sea, el que está en el molino, el que está... Bueno, esos tienen muy buenos sueldos porque generan mucho dinero para el país y una parte de ese... Porque trabajan muchas horas también. Trabajan muchas horas. No, ojo también, ¿no? Porque... Y no pueden hacer otra cosa. No, hay que empezar a entender que estamos hablando de no pagarle impuesto a la ganancia a gente que dedica el tiempo a una actividad y no puede cambiarla por otra. Bueno, acordate cuando se debatió el viejo proyecto, bueno, no el viejo proyecto, el proyecto anterior, el de Sergio Massa, que modificaba el piso desde el cual se empezaba a pagar impuesto a las ganancias, que vinieron los representantes de todos los gremios, como nunca antes, una foto histórica, ¿no? Personas que de otra forma no se habrían sentado a la misma mesa a negociar nada. Y ahí hablaban y decían, claro, bueno, hay personas que no pueden dejar de decir, no, bueno, yo te produzco hasta acá la harina, ¿eh? Un besito, que siga otro. No, te quedás y te quedás y te quedás y te quedás. Choferes de larga distancia. No se puede, definitivamente. Bueno, defensa, seguridad, enseñanza pública y el resto. Segundo punto. El segundo punto es increíble. El 14% administración pública y enseñanza pública. El docente público... Que, claro, ¿qué pasa? Un cargo no le alcanza. Entonces va al segundo cargo y no agarra ganancia. Claro. Entonces termina teniendo un cargo y medio trabajando 2. Y no puede irse a las 2 horas. En vez de tener 4 horas de clase, se va a las 2. No, mirá, porque de acá pago ganancia, entonces las otras 2 horas dejo... No, se tiene que quedar ahí. Entonces, por eso está tan bien diferenciar
este tipo de actividades de una actividad gerencial, donde por ahí sí se pueden ganar plata No, de y muchas está maneras. claro, totalmente. Y ahí cuando te metes en la especificidad de cada actividad te das cuenta. Seguridad porque mayormente hacen horas que son más caras, que son las horas de la nocturnidad. Claro, seguridad, intermediación financiera, prestaciones de servicios. Intermediación financiera. Esto banco, básicamente. Banco, sí, claro, la bancaria, sí. Prestaciones de servicios petroleros también incluyen en servicios. Petroleros es uno de los gremios que más pide esta ley. Comunicaciones, Y no debe, telecomunicaciones. no debe ser mucho más los que la planta total del país de petroleros. Sí, es verdad. O sea, todos deben estar alcanzados. Es verdad. Servicios, muy buena observación. Transporte y almacenamiento, ahí vienen los camioneros, esto que pasan una ciudad a otra y a partir de que pasan a la segunda ciudad empiezan a pagar ganancias y todo lo que hicieron desde que salieron de la casa es pérdida. Es una locura, pero es así, funciona así el impuesto a la ganancia para este sector. Y enseñanza privada, otra vez el tema de la docencia que acumula trabajos, o sea, tiene varios cargos y paga ganancias. O sea, por un lado el docente que tiene que tener más de un cargo, y eso la verdad que habría que pensarlo, tal vez no. Ahora, ¿tendría que pagar ganancia? Y bueno, seguramente no, con este proyecto de ley no pagaría. Comercio al por mayor y por menor, extracción de petróleo, mirá, faltaba una parte. Extracción de petróleo, eso era servicios. Suministro de electricidad, gas, agua y cloacas, también. Pensemos en la gente que va, ¿cuántas veces tuvimos un arreglo? Trabajadores de obras sanitarias. Un arreglo de obras sanitarias. Las personas que están ahí se dedican todo el día, están todo el día, por ahí tienen que hacer horas extras porque hay un arreglo para hacer. Listo, te agarra ganancia, te arreglaron, te dejaron con agua, pero no cobraron. Construcción, lo mismo, una obra. Servicio de salud, en general. Acá hay un proyecto Lo mismo de ley. que lo de los docentes. Claro, acá hay un proyecto de ley para quitarle ganancias de salud. A las guardias. Todo eso se eliminaría. No tendría más sentido, ¿no? Acá, ¿cuántos proyectos de ley para eliminar ganancias? Pero no, ya no están exceptuados. Ya se los votó ese trabajadores, proyecto, ya ¿no? se votó eso. Se votó eso, pero no tendría más sentido porque eso es un... Está la bien, guardia, no tendría claro. sentido, pero ya se contempló como Que la resultado, guardia, claro, claro. porque después en la pandemia se dio mucho el caso de muchos trabajadores de la salud que tuvieron que cubrir a otros que se iban enfermando y al final estaban el día entero trabajando en una guardia o teniendo lo mismo que los docentes. Van de un lado al otro y pagan ganancias al Paga final. ganancias. Aparte, paga ganancias por la última parte del último trabajo. Entonces, también está esa situación. No es que pagás por todo el segundo trabajo, si no, no irían. Entonces, por eso está esa duda. Servicio de hotel y restaurante, salud, habíamos dicho. Agricultura también, me sorprendió, que siempre es caracterizado por tener sueldos muy bajos, la agricultura. Igual hay un 0,65% del total de los que paga ganancias de trabajadores de la agricultura. Si la agricultura, que tiene sueldos habitualmente bajos, paga ganancia, diría que no hay ningún rubro que no pague, ¿no? Definitivo. Cierto, Y el resto de la actividad es 0,2. cierto. Estos dejarían de pagar, casi todos. Sí. Bueno, el tema del salario también está muy atado al valor del último índice que tuvimos de inflación, que es altísimo, ¿no? Donde también eso tira todas las paritarias para arriba y vos decís, no, bueno, al final acá en esta actividad los sueldos son altísimos. Y la realidad es que no hay alto-bajo. Sí, en un volumen, cuando vos ves esa cantidad de pesos todos juntos, es 1.700.000 pesos. ¡Fua! ¿Cuánta plata? Claro que lo es mucha. Pero el tema es que cada vez podés hacer menos cosas con ese 1.000.000 de pesos. Estamos hablando de un montón de dinero, pero cuando vos eso lo pones en comparación con el costo de vida total, sobre todo el costo de vida en algunos lugares dentro de la Argentina es muchísimo más caro que en otros, ¿no? También. Y esto es un impuesto a nivel federal. Claro, tal cual. Y aparte, no mucha gente gana 1.700.000. No, es de hecho, cierto. casi nadie. Son 90.000 trabajadores en todo el país, son muy pocos. poquitos. Y aparte está este tema de que si vos tenés un límite de que empezás a pagar, lo que querés es no ganar más para no pagar. Entonces tiene que ser un mínimo alto. Porque si no es un mínimo alto, nadie quiere llegar a ese número, porque si llega a ese número paga impuestos. Entonces cuando llega a ese número dibuja el sueldo, le pide al jefe o pide no ascender. Entonces tampoco se puede cortar la carrera laboral si está este impuesto, obviamente. Son ¿no? $2.428. Ah, bueno, si es por dólares no existe. No, pero, ¿viste? El mínimo. Si es por dólares no existe. ¿Entendés lo que estamos Lo hablando? mediste al blue igual, ¿no? Obvio, sí. No, bueno, es ilegal el blue, qué sé yo. Bueno. Bueno, el contado Sería, con- el doble, digamos. el dólar MEP, que es legal.
Bueno. Está más o menos eso. Más o menos. 680. Y bueno, está bien, te lo voy a hacer. 1.700.000. Pasaría. Me cobro. ¿Por qué estás preocupada por el dólar? No, está preocupada por lo estoy poniendo en un la caída de los contexto. salarios. Está bien. Lo estoy poniendo en el contexto de. Son $2.500. Sí, es cierto que hace 10 años era un salario. El ingreso de $2.500 era bastante masivo. O sea, conocías mucha gente que tenía $2.500 de ingreso. Hoy no conoces a nadie. Si medimos al dólar blue, al dólar med, lo que sea, a nadie. Ahí ves la caída del salario real. No sé en qué ámbito te estás moviendo, Mauricio. Estás fallando. Es verdad. ¿Conoces mucha gente vos? Y bueno. Sí, no puedo. obvio. Sí, Sí, aparte alguien sí. No Me sé. muevo acá, no sé. No sé ustedes dónde se van ahora. Bueno. No quiero. ¿Te parece poco $2.500? No sé. Normal, me nos parece normal. yo no sé cuánto gana un CEO de una multinacional en otro país, no lo sé. No, pero en este país hoy es mucha plata. Sí. Sí, claramente. Es un montón. Claro. Es un montón, pero si lo pasas a dólar, parezco cacás. Bueno, pero pensemos, hace en el 2000... $2.500 no es dinero, ¿entendés? Hace 10 años no es era... dinero. hace 10 años era... No haces nada. $2.500 era 8.000, 9.000 pesos. Hace 10 años. Yo creo que cualquier persona que tuviera 2 trabajos llegaba o pasaba ese número. Tranquilamente. Cualquiera, ¿eh? Sí. Acá me están diciendo sí, todos. Sí. Todos ganaron $2.500 ¿Cómo está el acá hace 10 decorado, años. Hace 10 años. Bueno, chicos, feliz viernes. Quiero desearle un feliz nuevo año a la comunidad judía, el año 5784. Feliz nuevo comienzo, Yanato Bau Metuká, que quiere decir feliz y dulce nuevo año. Así que les deseo lo mismo a toda la comunidad judía en nuestro país, que es muy importante, y sobre todo que exista la diversidad y el respeto, y que por suerte para nosotros el año empieza ahora. Así que tenemos más chances de renovar energía, pero les comparto esa nueva buena para todos, que sea excesivo para todos. Un saludo enorme, que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes con algunos de ustedes. Con ustedes seguramente nos encontramos. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana próxima, tal cual. Chau. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. En la agenda nuestra el tema de ley de